Buenos días, tardes o noche, sea cual sea el momento en el que estén escuchando este podcast. Bienvenidos al ahora irregular programa de conversación con los vecinos acá en House of N. Hoy día tenemos el especial Ultra Spooky de Halloween, aunque no sé si esto se va a publicar en Halloween o no. Siendo como está el internet ahora. Bueno, hoy día, como invitados no tengo a los parroquianos de siempre que están en sus cosas. Igual les mando un saludo a todos ellos, al Topo, Rulos, a Yusa y a Alex. Y ahora ajustaremos en otra ocasión. Pero ahora tenemos a el gran Walter, que estuvo conmigo aquí en el podcast de San Valentín. Hola, ¿cómo están? A todos niños quiero mucho. Qué referencia, acompaña Hikari también, que viene a controlar este tan interesante sujeto. Hola, hola. Y de invitado especial tenemos a Gran View del canal Pregunta la View, aquí un gran compañero en esta plataforma. Damas y caballeros, niños y niñas, piojos y liendres, buenos días. Qué hermoso, un aplauso, qué lindo, qué buena intro. Si yo fuera mujer, con esa voz me seduces inmediatamente. Ya saben, después View va a dejar su link de contacto acá abajo en la descripción. WhatsApp, Facebook, Twitter, Tinder. Ay, espera, con Tinder te pueden poner links. Yo no sé qué era aleatoria la cuestión. No sé, estoy especulando. Bueno, hoy día, como dije, tenemos el especial Luke Spooky con cosas de el género de terror. Vamos a partir hablando un poco de cómo está el género en la actualidad de los diferentes medios, ya sea televisión, cine, cómic, videojuegos. Después vamos a tener aquí al Gran View hablándonos sobre el terror y la ciencia ficción. Y por último voy a dar algunas recomendaciones de qué pueden ver, qué pueden leer, qué cosas, degustar en estas fechas tan características del terror, el suspenso, el thriller y los esqueletos que bailan. Bien, chiquillos, ¿qué les parece si partimos ya con el primer tema que tenemos preparado, que es el terror en los medios actuales? ¿Alguien que quiera dar una especie de ceremonia de apertura con este tema? Ya sea con los cines, juegos, televisión, cómics, novelas, etc. Pues para hablar del terror actual, por lo que es referente en el cine, habría que remontarse primero a los orígenes, que era el medio de los monstruos, como por ejemplo Drácula, el Hombre Lobo, Frankenstein, que generalmente dependían del miedo a las cosas que uno no entiende. Al desconocido. Más o menos, por así decirlo. Pero el boom del terror no empezó hacia mucho después, después de cosas como la Guerra Fría, donde la gente ya dejó de temerle al monstruo y empezó a temer a la persona. Y aquí se ve uno de los primeros cambios en lo que es el cine, que los enemigos ya no eran simples monstruos, o a lo mejor eran monstruos pero alguna vez fueron humanos, como por ejemplo Jason de la conocida saga Viernes 13, o Michael Myers de Halloween, que se aproxima a su estreno nuevo de la nueva película. Ya saben, chicos, vayan a ver la nueva película, se viene bastante buena, bastante buena. Pero para hacer una introducción primero al tema del terror, tengo que tocar para lo que a mí lo que originó lo que se conoce hoy en día como el género slasher, que es el subgénero del terror que hoy en se podríamos decir es el más popular. Lo que uno asocia inmediatamente cuando uno piensa en terror, piensa en slasher. Sí, que si lo pensás en retrospectiva, sí es verdad, como que uno cuando piensa en terror, ¿en qué piensa? En Jason, en Freddy Krueger, en Chucky. Sí, yo voy a decir que uno de los géneros más populares. Pues muchos se preguntan al tal día, ¿dónde empezó todo el tema de los slasher? Muchos piensan que fue Viernes 13, otros te van a decir Halloween. Pero hasta donde yo he averiguado en lo personal, y muchos directores de cine famosos coinciden, donde se originó la pauta para lo que se convirtió el slasher empieza en el 74 con una película de producción canadiense llamada Black Christmas. ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Black Christmas. ¡Oh, señor francés! Frank Christmas. Viene Navidad negra nomás. Todos nos van a poner tremenda parte por racismo, tonto pavo. No, pues si yo no dijera esa... Espera, ¿puedes decir esta palabra? No, tú eres blanco, no puedes decirlo. ¿Por qué no puedes? ¡Cállate! Es un color. Ahora, ¿cómo le digo? Color oscuro. Ya. Ya, se me controlan los dos.
Prosigan. Bueno, en Black Christmas, ¿de qué trata esta película? Trata de una sororidad, creo que le llaman las casas universitarias de mujeres. Si no me equivoco, sororidad, ¿no? Bueno, No estoy seguro, No creo sé. que sí. bueno, esas casas, típicas casas que uno ve en las películas Bueno, gringas y cosas fraternidad así. versión femenina. Pero fraternidad, escuela Creo que son también. sororidad, que se le llaman a las casas cuando Tiene viven. como diferentes nombres. Creo que el grupo en sí es fraternidad y la casa se llama sororidad. No, fraternidad es cuando son hombres. Bueno, se entiende el concepto. Bueno, ¿Te entiendes? un grupo de chicas vive en esta casa juntas de sororidad, le voy a decir nomás. No estoy seguro si es el nombre que reciben realmente. Es víspera navideña. Claro, como bien lo indica el título. No. Pero esta película empieza inmediatamente con una de las que no le gusta mucho estar en grupo, inmediatamente sintiendo un ruido raro y va a investigar. Mala idea. Recuerden, si están en una película de terror, nunca vayan a investigar el ruido raro. Miren, todas las cosas que aprendieron de Scooby-Doo. No. Esto solamente funciona en Scooby-Doo. Bueno, cuando ella investiga, muere. Con la asfixian con una bolsa. Fantástico. Sí, súper efectivo. Y ella desaparece, pero nadie sabe dónde está. Las chicas de la soledad misma la están buscando. O sea, inclusive se llegan en escenas donde la gente de los alrededores se une en una búsqueda para encontrarla. Y aquí es donde vemos los primeros indicios de lo que es un slasher, como la cámara vista en primera persona del punto de vista del asesino. Los arqueotipos de la chica inteligente, la chica muy promiscua, etcétera, etcétera. Todas las cosas de las que The Cabin in the Woods se burla después. Correcto. Lo interesante de esta proto-versión del slasher, por llamarla, es que curiosamente, inclusive todos estos arqueotipos eran mucho más profundos de lo que uno vería en películas hoy en día. Hoy en día hasta los ponen hasta por la risa, básicamente. En esa época simplemente eran chicas con distintas personalidades. Por ejemplo, la chica promiscua, sabe ser promiscua y que uno siempre en las películas de hoy en día la identifica como la egoísta, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? No, en esta película ella tiene mucha sororidad, mucha hermandad con su compañera, que simplemente ella ocupa su sex appeal para conseguir lo que ella necesita para aportar al grupo y en la búsqueda de su compañera desaparecida. O sea, un personaje tridimensional. ¡Sí! ¡Increíble! Una película de terror, una de las primeras con personaje tridimensional. O sea, igual, si lo pensamos entonces como que el género ha devolucionado. No sé si la palabra correcta sería decir devolucionó. De hecho, quiero llegar a ese punto un poco más adelante. Ya. Pero bueno, la cosa es que a lo largo de la película varias de las chicas van desapareciendo al mismo tiempo y van porque claramente el asesino las está matando. Y también está todo el tema de la paranoia, que creo que una de las primeras veces que se usó lo que se llama el Red Herring, no sé si lo pronuncié bien, Explícalo. que es que la película se está guiando a un culpable, pero no es el culpable, como el falso culpable. Ya. En el caso de esta película es el novio de la protagonista, que está frustrado porque su novia quiere hacer un aborto, pero él no quiere. Él quiere que formen una familia juntos, pero ella no quiere, porque Wow. antepone sus estudios y su propia decisión. Wow. Lo cual hoy en día es un tema bastante fuerte en la actualidad. Lo que yo pienso que en ninguno de los dos lados en esta película te lo venden como que uno tiene más razón que el otro. Los dos tienen un motivo muy, Claro. ¿cómo decirlo? Muy sensible para querer Ya, tomar sus decisiones. Pero tú dices que el novio entonces no es el culpable al final. No. Como lo que apela descubres que después cuando... Alerta spoiler, una película que tiene más de 20 años. De hecho, es 74, así que... Más de 20 años, alerta spoiler. Finalmente todo apunta de que el chico el novio de la chica es el asesino motivado por el hecho de que él no quiere que su pareja aborte. ¿Qué sucede? Que la chica lo termina matando Chan, chan, chan. en defensa propia. Qué cuático. Pero lo que nadie sabía, cuando los policías ya se están yendo, termina todo y ella queda sola en la casa a descansar después de que las demás compañeras murieron, es que no era el culpable. De hecho, Chan, chan, él chan. venía a tratar de salvarla. ¿Y por qué no lo dejas ahí? Aunque tenga 20 años la película, tal Yo creo vez que alguien tiene- pueda interesarse. Es que no se puede hacer más spoiler que eso, ¿sabes por qué? Una de las cosas que esta película manejó muy bien, no sé si de manera deliberada, es que te deja con el mayor miedo que te puede dejar una película de terror.
el miedo de ese que te llevas a la casa prácticamente. Nunca sabes quién era el asesino, nunca sabes sus motivos, nunca sabes su cara. A lo más ves un poquito por una pura luz donde el resto de su rostro estaba oscurecido, sus ojos. O sea, mira, o sea, ni siquiera O sea, ni revelan el siquiera asesino. sabes por qué lo hizo. Solo sabes que lo único que te revela la película, que todo este tiempo él se escondía en el ático, Sí, recuerdo donde ese guardaba los cadáveres de todas las chicas desaparecidas, porque tampoco encuentra los cadáveres. Él las tenía todas en sillas en el ático, mirando la ventana envueltas en papel después de que estaban muertas. mira, o sea, en Como una esta, especie de familia lúgubre para Navidad. o sea, esta película prácticamente nos muestra todo lo que el terror alguna vez fue y lo que ya no es. Correcto. Porque justamente hablábamos del miedo a lo desconocido y ahí te lo tapan todo. Nunca ves al asesino, nunca ves al monstruo, nunca entiendes nada de él. Y eso es lo que más terror causa. Y si uno lo piensa, se acerca mucho más a la realidad, porque a veces la realidad no hay motivos para la locura, no hay motivo para que un psicópata empiece a hacer lo que hace. Bueno, esa es justamente la magia con Batman The Dark Knight, con el Joker. Que al final lo único que sabemos de él es que no sabemos nada de él. Correcto. Y la película de hecho termina de un modo que yo encuentro muy eficiente. A lo largo de la película, el tipo las llamaba por teléfono a la misma casa, donde se escuchaban varias voces distorsionadas, como de niños y niñas, discusiones que no se sabe cómo, nunca la película te explica cómo lo hace. Por lo tanto, cuando ya todos piensan que lo malo pasó y la película va a terminar feliz, mientras la chica simplemente se pone a dormir y va a descansar finalmente del trauma, corta la vista desde afuera de la casa y empieza a sonar el teléfono. Ya, final abierto, pero con una gran idea de dónde va a parar la cosa. Es que técnicamente te está diciendo que ella no va a sobrevivir, y una de las cosas que encuentro más espeluznante de la película es que empieza a sonar el teléfono y empiezan los créditos. No hay música de fondo de créditos, nada. Están los créditos y se escucha constantemente el sonar del teléfono, que a través de la película ya aprendimos a identificar como el sonido del miedo, por así decirlo, el sonido que te avisa que va a pasar algo malo. Mira qué interesante, o sea, porque si nos fijamos en esta película, por todo lo que cuentas, no hay, por así decirlo, un mensaje moral de fondo. Todos tienen sus motivos, todos tienen motivos para estar en contra, incluso para sospechar de otros, pero no es que la película quiera decirte esto es lo correcto y esto es lo que no. Mientras que si te fijas en las películas que vienen después, siempre tratan de meter una moralidad. Es justamente todos esos mismos estereotipos que tú mencionas, los usan para decirte esto es correcto y esto no. ¿A quiénes mata Freddy Krueger? A los promiscuos, a los rebeldes. ¿A quiénes mata Jason? A los promiscuos, a los rebeldes. ¿A quiénes mata Michael Myers? Eso es un tema capcioso. Sí, De hecho es un tema que voy a ir ahora, debido a que en esta introducción, y lo que es la evolución del terror hasta llegar al día moderno, Halloween es la segunda película que más influenció en lo que es el mundo del terror. Antes de que pasemos a Halloween, creo lo que hemos hablado de Black Christmas, que el hecho de que una película así actualmente no funcionaría. No por el hecho de que no es una mala película, es por el hecho de que críticos y público se cuestionarían demasiadas cosas. Es que el problema con hoy en día es que no les gusta tener todas las respuestas, pero no les gusta tener muy pocas respuestas. Exactamente. Si se hiciera ahora una película así, ¿cuáles serían las críticas? ¿Quién es el asesino? ¿Por qué no me revelaron esto? No me gusta la forma en la que lo hacía, etcétera. Otra que yo encuentro súper me carga de mí en lo personal, que yo en Facebook estoy parte de un grupo de terror donde compartimos películas de terror y cosas así, y déjame darte un ejemplo. Aún no he podido verla, eso sí, pero he escuchado muchas cosas buenas, y por la descripción esta película a mí me encantaría. Se llama La Bruja. No sé si alguno de ustedes la ha visto. Me suena, pero no. Que he escuchado la crítica de los miembros del grupo que le echan esta película, que es muy lenta, no pasa nada. Ay, el terror nunca se ven monstruos. Lo mismo que decían del Babadook. Ay, el monstruo nunca se ve. Ay, que nunca sale el monstruo a matar a todos. Pero es que ahí el monstruo es otra clase de monstruo, un monstruo psicológico, es sí, simbólico. Pero por lo mismo yo quería hablar de los slasher, porque al parecer la gente cuando empieza en terror piensa instantáneamente en algo físico, algo que te venga a perseguir, algo que te quiera apuñalar, en sangre, tripa. Se perdió como es el encanto de lo más sutil. Creo que películas como por ejemplo Destino Final o Saw han influenciado un poco en eso, el hecho de que la película de terror es sinónimo de gore. Si no hay más sangre, no hay una gran cantidad de cuerpos, no es terror. Correcto.
eso ha dado la impresión hoy en día. Si no hay mucha sangre, si no hay mucha muerte, no lo consideran terror hoy en día. No todos, pero siento en mi vista personal que eso es la gran concesión que se ha llegado. O sea, por ejemplo, si vemos películas como El Resplandor, que es puro terror psicológico. Muchos no les gustaría, de hecho, yo personalmente sospecho que a los que dicen que les gusta esa película en el grupo donde estoy lo dicen nomás porque, claro, es una de las clásicas. Puede ser. Y no se lo van a cuestionar. Es como por ejemplo la película que estaba viendo hace poquito, La Hush, Silencio, que está en Netflix. Sí. Que no hay una gran cantidad de cuerpos muertos, no hay muerte. Pero el terror ahí está en el hecho de que el personaje, que es una sorda, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Está atrapada, no tiene forma de defenderse del... O sea, sí tiene forma, pero tú no sabes cómo. Se va a defender un asesino que al parecer conoce todo de ella, conoce cómo atacarla. Y que lo único que quiere es matarla, de como veíamos, pequeño spoiler por si quieren verla, la parte donde ella le suplicaba que se lo dejara tranquila cuando le escribió en la ventana, que por favor se vaya, ella no va a decir nada al respecto y ni siquiera ha visto su cara, así que él puede irse tranquilo. ¿El qué hace? Deja sus armas de lado, se saca el gorro y se quita la máscara, diciéndole básicamente, mira, ahora viste mi cara, ya no tengo que dejarte sola. Pero bueno, siguiendo con el tema, después la película que más influenció, que vino 4 años después, de Black Christmas, que también siguió la pauta preestablecida por esta película que vamos a llamar la proto slasher, Halloween, de John Carpenter. Qué clásico de clásico. Primero, antes de decir que buena película. Muy buena película. Qué muy buena película. Y curiosamente, fíjate, creo que no muchos se han dado cuenta de esto. Curiosamente tiene muchas sutilezas. Muchas sutilezas. ¿A qué me refiero? Muy bien. Esta película de una muy baja producción hecha por George Carpenter, que en su época película... De hecho, solamente podemos ver el tema de la producción ya con esa curiosidad respecto a la máscara. Con eso ya te voy a decir... Ya voy a tocar eso, tranquilo. Sí. Bueno, esta película en su época fue repudiada completa por lo que trató de hacer con el terror. Los críticos la odiaron, los estudiantes de cine la odiaron. Por eso no confío en los críticos. Así, ¿por qué? Porque introduce este tema de terror que Black Christmas no fue tan conocida. Pero esta como que masificó más el tema de gente muriendo, gente que a lo mejor no quieres ver que muera. Porque ¿qué pasaba en las películas anteriores? Por ejemplo, de los monstruos de Universal, los malos morían. Habían víctimas, sí, pero por lo general esas víctimas siempre eran de moralidad dudosa. O personajes totalmente irrelevantes también. Correcto, y finalmente los héroes triunfaban. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Qué pasa en estas películas? Puedes ver personas con la cual puedes a cierto rango empatizar, sentir cierto cariño por ella porque le dedican un poco de tiempo a desarrollarlos como personajes y después los ven morir de manera terrible. Ese concepto en esa época fue como... le volaron la mente a la gente, no podían soportarlo. Más encima con el terror la forma en que fue hecha esta película. Por los temas de que el mal no muere. Bueno, le estoy diciendo mucho eso, pero no le estoy explicando de qué va la película. Bueno, esta película empieza con una de las subversiones de expectativas más increíbles del mundo. Empieza inmediatamente con un punto de vista desde los ojos del asesino. Ves cómo el asesino va caminando por la casa, ve una máscara, la recoge, se la pone. Ves después que sigue buscando en la cocina, ve un cuchillo, lo toma. Ve una pareja que se está besando en el sofá y empiezas a acuchillar violentamente a esta pareja para después proceder a salir por la puerta delantera hasta que finalmente hay un corte donde te muestran el momento en que la policía le quita la máscara. ¿Qué ves? Un niño de entre 12 y 11 años, una cara de un niño inocente, un niño bueno, y ni siquiera se da cuenta lo que hizo, sosteniendo el cuchillo ensangrentado con el cual mató a su hermana y al novio de su hermana. Lindo. Así empieza esta película, fuerte. Después cortan a años después, donde este niño, ahora un adulto, se escapa del manicomio y empieza a aterrorizar a la gente que vive en la calle donde él solía vivir. Específicamente a nuestra protagonista, llamada Laurie Strode. Creo que acabo de mutilar la pronunciación. Pero Lee Laurie. O Laurie. Ella misma.
que está interpretada por... Ay, se me olvidó el nombre, ¿en serio? Es la tipa que sale en Viernes de Loco, después con Lindsay Lohan. Ah, se me olvidó el nombre, sí, es súper reconocida y ahora se me olvidó el nombre, ¿en serio? ¿Qué importa? Si sigue nomás. Es que había un dato curioso sobre ella. Pero, mire, Ella la eligieron para el rol porque es hija de la víctima en Psicosis. Oh, sí me acuerdo de esto. Sí me acuerdo. La escena clásica de Hitchcock, donde la protagonista buena mitad de la película en la ducha. La protagonista de Halloween es de hecho hija de esa persona. Sí, me acuerdo, sí leí ese dato, sí. Oh, pero tampoco me acuerdo el nombre. No, en serio que se me olvidó el nombre. Ya, pero pasa al siguiente tema. Sí, bueno. Si estáis todo el A día- través de la película uno va viendo cómo Michael acecha a los adolescentes, los va matando uno por uno hasta que solamente queda Laurie. Donde finalmente el psicólogo de Michael, que es, tú lo ves a lo largo de la película describiéndolo, que el psicólogo ya se dio por vencido de que él puede cambiar. Lo describe a Michael como la ausencia completa de un alma. No como un humano, sino como un ser vacío de cualquier empatía, cualquier alma, no tiene sueños, no tiene esperanza, no tiene rencores, no tiene nada que define un ser humano, solo tiene oscuridad y deseos de matar. Lo cual, cuando él lo describe así, es cuando empieza la clásica canción de Halloween, la ti 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 ti. Sí, va a estar sonando de fondo Ruby, la gente la va a conocer de inmediato. Ahí Es una manera bastante bien hecha de lograr construir tu villano, porque hasta ese punto es muy poco lo que lo ves. Literalmente esa es la primera vez que tú ya te lo venden como ya adulto. Lo cual es curioso porque en el guión a él no lo describen con un nombre, no lo describen como Michael Myers, lo describen como la sombra o la forma. ¿Por qué? Porque lo que esta película, que se puede debatir si fue hecha de manera intencional o accidental, se trataba de decir que el mal puede venir de donde sea. Es decir, por lo que te muestra la película, no te muestra mucho de la historia de Michael cuando niño, pero sí por lo que ves, es un niño entre 10 y 12 años, que vive en una familia suburbana, o sea, una familia más o menos como, no de clase alta, pero clase bastante... que sale adelante. Sí. Blanquito, con cara de ángel, en un barrio donde la gente se conocen todos, un barrio donde tú te sentías seguro. Y nunca te dicen un por qué le hizo eso, jamás. Simplemente un día este niño inocente, algo dentro de él se zafó y empezó a matar. Y no paró nunca. Lo que te mencionaba, el terror a lo conocido. En este caso sería el terror a lo desconocido mezclado con lo conocido. Lo desconocido sería motivo del porqué. Lo conocido sería la invasión de un ambiente donde tú te sentías seguro, que es este barrio. Y también de una persona que tú pensabas que Nunca era supe si confiable. ya Porque cuando ves la empezada, el inicio que describí la película, nunca te imaginas que es un niño hasta que empiezas a ver como las manos delgaditas y empiezas como a decir, ¿será una mujer? ¿Será un niño? Porque en estas películas nunca te imaginas que un niño va a ser un asesino, ¿verdad? Y la película, ¿cómo termina esta película? Que terminó de un modo muy eficiente para causar terror, de ese terror que te acompaña hasta tu casa y no te abandona nunca, por lo menos en la época. Hoy en día es mucho más difícil. El psicólogo de Michael le dispara 3 veces en el pecho antes de que él pudiera matar a Laurie. Cae por el balcón del segundo piso de la casa donde estaban y se le ve tirado ahí, tumbado en el piso. El psicólogo va a ayudarla a levantarse y mira una última vez por el balcón y ya no está Michael. Se mira su expresión de terror al darse cuenta de que a pesar de que le disparó 2 veces y se cayó de un segundo piso, ya no está ahí. Y termina la película con la expresión de asombro y terror del doctor. Doctor Loomis. Doctor Loomis. Doctor Loomis, Gracias, fuimos a ordenar. Gracias. Doctor Loomis. Y hay algo complicado al hablar de Halloween, porque si bien es cierto que eventualmente la saga empezó a caer en muchos de los estereotipos que originalmente no caían, porque también muchos de los personajes que ves ahí son personajes con defectos y virtudes propias, son tridimensionales. La saga tiene un tema de línea de tiempo súper complicado. Es que si uno piensa, es que también no es culpa de ellos. Porque es que la necesidad de hacer una franquicia finalmente. Es que habían sabido que Halloween en principio, la historia de Michael Myers solamente iba a ser la Halloween 1 y 2.
Y partiendo desde la película No, 3, iba a ser uno solamente, punto. Claro, No le lo- tenían fe a la película. desde la película 3 para adelante lo que querían era hacer, sacar una película cada Halloween, pero tocando un tema distinto, con personajes distintos, con historias Correcto. distintas. Entonces, por eso Halloween 3 habla de brujas. Si mal Que recuerdo. la intención de terminar la historia con la segunda y después transformar la serie en una antología. Cada año con el nombre de Halloween, pero forma de Halloween distinta, pero vieron que la gente le quedó encantando Michael Myers. Entonces había que Así traerle que de había que vuelta. hacerlo Y de ahí vuelta. empezaron a meter temas de miticismo, del el Sí, culto de el Michael, culto, toda la cuestión. resurrección. No, pero sí es un tema complicado en la línea de tiempo, porque por ejemplo, ahora va a salir una película de Halloween. Esta película Porque ignora- primero, terminando la primera trilogía, la primera línea temporal de Halloween, después vino el remake de Rob Zombie. es que no, ni siquiera es eso, porque Halloween así calculando rápidamente tiene al menos 6 líneas de tiempo distintas. ¿Tanta? Yo le contaba 3. Ejemplo, la que viene ahora ¿Sí? es secuela de la 1, Sí. ignora de la 2 hacia adelante. Ah, sí, cierto. Y también está la... Pero escúchame, después viene la 2, Claro. pero aquí hay otra bifurcación de línea de tiempo donde después de la 2 puede venir la 4, Exactamente. que es la trilogía que se llama la maldición de Thorn, que Sí. es donde se mete el culto con la maldición de que Michael está haciendo un ritual céltico, etcétera. Sí. Pero después también hay otra subdivisión donde se mete el tema de que el Michael le va a pasar la maldición a su sobrina, Sí, me acuerdo de eso. que después eso no terminó en ningún lado, solo termina con la sobrina también tomando el cuchillo y el disfraz de Michael. Pero después no sigue, porque después siguieron con lo llamado la trilogía de Thorn. Después de eso hay otra saga que considera la 1 y la 2. Y después viene el reality, ¿cierto? No, después viene la otra línea de tiempo que es 1, 2 y Halloween 20 años después. La reality. No, no es la de reality, la que viene antes de esa. Ya. Donde termina con Laurie, que en la segunda película descubrimos que es hermana de Michael. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. ¡Ah! ¡Hey! Jamie Lee Curtis cerrando todo el episodio con Michael, finalmente matándolo una última vez con una escena muy técnicamente muy tierna que me gustó mucho el final que le dieron en esa película. Que después de toda la embarrada que queda en esa película, Michael queda atrapado entre medio de un árbol, a lo que el personaje de Jamie Lee Curtis le toca levemente los dedos cuando le alcanza la mano, como compartiendo un último momento tierno del hermano mayor y hermana menor, antes de cortarle la cabeza. ¡Yay! Que eso se considera otro final con otra línea de tiempo. Pero después viene la del reality, que se considera también otra línea de tiempo, que considera la 1, la 2, la 20 años después, y la del reality, que esa sería otra versión de línea de tiempo, porque es opcional si tú quieres que Halloween 20 años después sea el final de esa línea. Después viene la de Rob Zombie, que es basura. Dicen que la primera es buena. Basura. Ok. ¿Sabes por qué? ¿Recuerdas todo lo que hablé de las sutilezas, de que nunca sabes de por qué Michael hace lo que hace, de que Sí, es una familia recuerdo que se ve que es una familia de clase media? Rob Zombie manda todo eso al carajo y dice no, Michael venía de una familia disfuncional, torturaba animales, mató a un chico que le hacía bullying en el colegio, era mal agradecido, su madre una stripper, su padre un borracho abusador, su hermana lo hacía bullying haciéndole cosas, insinuaciones sexuales, Sutil. y de que el único modo en que Michael pudo haber sido como era porque le hacían bullying, venía de una familia disfuncional, cagándose en todo lo que era la sutileza de que cualquiera puede ser Michael, cualquiera puede ser un asesino. Sutil. Básicamente, Rob Zombie hizo esto. Oh, mira qué lindo mojón. Toma. Película. O sea, si yo hubiera sido ese director y hubiera querido tener esta intención, ¿sabes qué habría hecho? Lo habría también mostrado de manera sutil, como easter eggs. Como ponte tú que la cámara vaya pasando en un momento y te muestra un artículo de diario pegado en la pared, por ejemplo. No, este tipo literalmente gasta alrededor de entre 15 a 20 minutos en establecer que Michael es un niño con problemas psicológicos desde psicópata desde antes, de una familia disfuncional donde todos son borrachos, se gritan todo el tiempo, y de que él torturaba animales. Pero bueno, dentro de todo eso, eso también podría decirte como que cualquiera puede tener ese tipo de infancia. Cualquiera puede tener... O sea, a cualquiera ser humano podría pasarle algo así. Sí, pero en lo personal prefiero la idea original debido a que cualquiera, sin importar su trasfondo, puede ser de la persona más buena del mundo, puede verse la persona más tierna, más estable del mundo, y puede transformarse en un asesino. Ahí está el tema donde no saber demasiado del tema ayuda.
Hoy estamos hablando de The Killing Joke. Estamos hablando de The Killing Joke ahora. De hecho, me imagino que influyó un poco. Es casi el mismo tema. Un mal día puede transformar en un asesino psicópata cualquiera. Pero bueno, después de eso, otro de los elementos que ayudó a establecer lo que se conoce como el cine de terror moderno fue en el 80, con una cierta película, no sé si ustedes la conocerán, llamada Viernes 13. Oh. Me suena de algo, no sé. No sé si la conocen un poco, algo sobre un campamento. No sé, me suena porque el protagonista, bueno, que ya hablamos de eso, apareció después en Mortal Kombat. Bueno, lo más chistoso de todo es que la primera película ni siquiera tenía al icónico Jason como asesino. Exactamente. Tenía a su madre. Pamela Voorhees. Correcto. Y Jason solo sale al final como una especie de pesadilla de la protagonista. Después la secuela donde toma más protagonismo él. Que curiosamente él no usa la máscara hasta la tercera parte, la máscara icónica. Olvidaste hablar de la máscara Porque Michael. la primera máscara... Ah, cierto. Devolvamos un poco. Un dato curioso. Ustedes sabían que la máscara de Michael Myers de Halloween es de hecho la cara del Capitán Kirk. ¿El viaje a las estrellas? ¿Por qué? Bueno, la máscara del Capitán Kirk y también del señor Spock eran las máscaras más populares en el año que se hizo la película para Halloween. Por ende, como eran las máscaras más populares, eran las que tenían más a mano para poder tener reemplazos por si se dañaba. Así que ¿qué hicieron? Compraron la máscara del Capitán Kirk porque es la máscara que se veía más inexpresiva de todas. Como que te dejaba en el Valle de lo Extraño, creo que se llama. El Valle Inexplicable. El Valle Inexplicable, que es algo que se ve humano pero no suficiente humano. Exacto. Así que ¿qué hicieron? La destiñeron, le cortaron un poquito más grande los ojos y pum, tienen la máscara del asesino más reconocible del mundo. Ya saben cómo hacer su máscara de Michael Myers casera. Bueno, volviendo Ahora usa una máscara del Capitán Kirk. Bueno, ahora volviendo a la máscara de volviendo a Jason. De Jason, exactamente. Dato curioso a todos los niños de hoy en día que le encanta Resident Evil 4 porque es el mejor Resident Evil del mundo. Mentira. ¿Sabían ustedes que el Dr. Salvador de Resident Evil 4 es un plagio de la segunda aparición de Jason en la segunda película? ¿Plagio o inspiración? Bueno, llamémosle, digo plagio porque hay que, para que las masas me escuchen, si no, no me es que en estos tiempos... Bueno, técnicamente es un homenaje a la primera máscara de Jason, de la segunda película, y a la Letterface de la masacre en Texas. Por el... Cuando te cierra y el color de la vestimenta, que la vestimenta que usa el Dr. Salvador, es como son los colores cargados de Letterface de la segunda película. Sí. Pero bueno, y hasta la tercera, y no es hasta la tercera película donde Jason empieza a usar su máscara icónica de máscara de hockey, la cual curiosamente cambia en cada película los detalles. Hay que fijarse bien en estos detalles. Esta película, ¿qué cementó? ¿Qué contribuyó en el mundo del terror? Para decirlo de manera simple y llanamente, la sangre. Mucha sangre, sí. Sí, de hecho, sangre y más sangre. Si se compara la cantidad de sangre que hay en la primera Viernes 13 con las que siguen, es impresionante. Creo que suavizar, y eso que se cuenta que las siguientes igual son medias chocantes, de cuento la primera. Sí, y fue esta misma saga que hizo renacer todo lo que es el tema del terror, que lo catapultó a lo que sería el mainstream. También en cierta manera que se encargó de, ¿cómo decírtelo?, eliminar todas las sutilezas. Lo cual no pasó así de la noche a la mañana, debido a que se sacaban secuela tras secuela. Eventualmente se empezó a poner menos atención en los personajes y más atención en las muertes, con excepciones, claro. Por ejemplo, si no me equivoco, es parte 6 donde está la chica con poderes psíquicos. Sí, más o menos. Donde todos los personajes ahí, a pesar de caer en un cierto arquetipo, también son tridimensionales y son personajes con los que te puedes encariñar, por lo que te duele más cuando los ves morir. O Tommy Jarvis, que es considerado el héroe definitivo de la saga. Empieza como un niño que queda traumado, que pasa a un tipo que supuestamente va a volverse el nuevo Jason, pero realmente no, debido a que al público no le gustó la idea de que este chico que logró sobrevivir a 2 secuelas, porque, por cierto, Viernes 13 básicamente introdujo la idea de que el protagonista del anterior muere en los primeros minutos de la siguiente. ¡Qué fome!
cada protagonista que sobrevive a una Viernes 13, en la siguiente película vuelve y muere, con algunas excepciones, como es Tommy Jarvis y la chica con poderes psíquicos. Entre, creo, otros 2 más, si no me equivoco. Creo que hay 2 más que sobreviven a todo. No me acuerdo. Yo me acuerdo más que la protagonista de la primera película murió en la segunda porque Jason la fue a buscar. había tenido un problema con que un acosador. Entonces pidió que saliese la película lo más rápido posible. Entonces la mataron los primeros minutos de la segunda. No, está un dato detrás de cámara influenció en la cámara. Exactamente. Me imagino entonces si esa tradición simplemente se dio por mero accidente por ese caso. Que lo demás no se sabía, podría ser por tema argumental, pero al menos este paso, la protagonista de la primera película que la segunda, fue por eso. Porque si, como se demostró Tommy Jarvis, encuentro yo que si el tema es porque si un protagonista sobrevive y ya lidió con el problema, y si vuelve a lidiar con el problema sería muy fácil el problema, Tommy Jarvis encuentro que demostró lo contrario. Es posible sobrevivir al problema si el problema se bufea. En cada vez que Tommy Jarvis, de las 3 veces que luchó contra Jason se bufeaba nuevamente y había más problemas para volver a matarlo. Jason es como Doomsday. vuelve más fuerte, no podéis matar con lo mismo que lo mataste antes. Correcto. Pero bueno, en temas grosos, eso fue lo que aportaron estas películas. Y al género de terror moderno, hoy en día, como decía, siento que el terror se asocia más a tener un body count, a tener muertes más extravagantes, como lo son las películas que siguieron desde Destino Final 3 hacia adelante. Porque en mi opinión personal, Destino Final 1 y Destino Final 2 son bastante buenas. Inclusive la última Destino Final, si lo pensamos bien, cierra bien el ciclo. La última no es como la precuela. Claro. Correcto, pero nunca te dicen que es una precuela. Te das cuenta de eso al final. Te das cuenta tú solo viendo los detalles de la tecnología. Y si no te diste cuenta viendo que los computadores que usaban eran computadores como del año 2000, y los celulares eran de los primeros celulares ladrillo, no te diste cuenta con eso, te das cuenta al final. Y ahí empiezas a notar todo eso, pero y si lo pensamos, no eran tan descabelladas las muertes en Destino Final, la última. Eran más realistas. Y hasta juegan un poco con tu expectativa. Por ejemplo, hay una muerte donde el tipo en la fábrica cae, y tú ves que va a caer en los pinchos que hay atrás donde trabaja en la soldadura, creo que trabajaba. Y ves que sus pies no llegan ahí. Imaginas que se afirmó de algo, pero después te muestra la cámara hacia arriba y no quedó enganchado desde la cabeza. Fue hombre. Y juega mucho con tu expectativa esa. Encuentro que la 1, la 2 y la última, que creo que es la 6 o la 7. Creo que son 5 nomás, no sabría decirte. Bueno, las 5 son buenas, pero la 3 y la 4 no la encontré muy gratuita, y hasta inclusive, si no me equivoco, en la 4, la de la montaña rusa, ¿no? Creo. Que esa la encontré ya caricatura. No, yo la muerte en la piscina, con el filtro, esa cuestión, no. Es graciosa, pero no. Es demasiado ya. Y pensar que después el actor que hace esa muerte pues se vuelve Steel en Legend of Tomorrow. Es bien incómodo porque DC establece los multiversos. Podríamos decir que el multiverso de Steel en una murió en la piscina. Podríamos decir que sí, que el destino final es parte de uno de los 51 multiversos de DC Comics. ¿Posible? Nunca he tocado el multiverso. No sé, al menos el tema del terror ahora está bien dividido. Es más difícil dar el terror. Sí, como te decía, hay gente que cuando sale algo muy bueno, le busca lo malo. Por ejemplo, aún no la he podido ver, pero como he dicho, lo que he escuchado es una película que se ajustaría completamente a mi gusto. ¿La monja? No, Hereditary. ¿Cuál? Hereditary. No creo que el legado del diablo llegó traducido acá o algo así. Creo que sí. Que muchos en el grupo de terror donde estoy la encontré y decían, es lenta, no me gustó, es aburrida. Siendo que una película que se basa en construir tensión hasta el último momento donde todo estalla. Se toma su tiempo en que te importen los personajes para cuando los veas caer en los últimos minutos de la película te importe. Al parecer eso ya no le gusta a la gente. Lo que le gusta es ver cabezas volar, gente partida en la mitad, de las muertes más estrafalarias que se puedan concebir en el mundo. Puro screamers al final. Técnicamente sí, hoy en día lo que es terror es básicamente la película de susto, como dicen, la película que te piden hacer boom. Quieren ver actividad paranormal. El puro jumpscare. Es que eso al final es lo más barato que puedes hacer. Correcto. Sí. Y llega a un punto en que se vuelve aburrido, que ya no resulta simplemente. Bueno, eso también creo que es un tema que ha influenciado en el cine de terror hoy en día, que mientras más películas salen, cada una trata de superar a la anterior,
y nos vamos desensibilizando al terror. No sé si ustedes piensan eso. Yo creo que sí. Yo creo que cada vez es más difícil complacer al consumidor. Correcto, porque van formando expectativas. Por Yo creo ejemplo, a que muchos no lo que les pasa con el gustó. cine del terror después pasa con el cine de los superhéroes, por ejemplo. Cada vez más difícil con la expectativa. Por ejemplo, la primera Avengers muchos les encantó, Exactamente. pero la última no les gustó, siendo que yo encuentro que es mejor aún. Yo también la encontré mucho mejor. Es muy buena. Porque de algún modo se las arreglaron para pescar 40 personajes y a todos darles aunque sea un poco de historia y desarrollo, sobre todo el villano, que no lo habían hecho nunca antes. Es decir, un villano tridimensional. Pero encuentro que eso fue uno de los problemas con el cine de terror, que cada película trataba de superar a la anterior, que finalmente termina en un siglo donde le ponen más atención a lo que son las muertes que a lo que es la historia, los personajes, y el mismo público apoya eso. Por eso yo creo que la gente está haciendo la transición natural de pasar del cine de terror a los videojuegos de terror. Porque la mayoría de los videojuegos están dando como esta sensación que uno busca. Correcto, por ejemplo, a muchos han visto la película Scream, Sí, la primera, sí. ¿no? Yo sí. Creada por Wes Craven, creador también de Pesadilla. En esa película pasó una de las cosas que muchas películas empezaron a hacer a lo largo del tiempo, que se volvieron autoconscientes de lo ridiculez, empezaron a volverse más chistosa y más chistosa. De hecho, si no me equivoco, Viernes 13 parte 7, si no hay ¿La que eso toma Manhattan? No, esa es la 8. No estoy seguro si es la 7 o la 6. No estoy seguro cuál corresponde a cuál, pero hay un segmento que literalmente hay personajes que se comportan como los tres chiflados. Que ya no te lo crees. ¿Qué hizo Scream? Tomó ese concepto y lo hizo que diera miedo de nuevo. Y juega mucho también con lo que es la sutileza. Claro, porque Y también los protagonistas se establecen que son fan de las películas de terror. Por ejemplo, en la primera muerte, ¿qué pasa? El asesino la llama, le empieza a hacer bromas, la chica se lo toma a la ligera y después la empieza a amenazar y le dice: a ver, si me dices quién era el asesino en la primera película de Martes 13, que Martes 13 es como llegó traducida Viernes 13 originalmente, un tema cultural, le va a perdonar la vida. Y ella le responde: el asesino es Jason. Y dice: no, ahora vas a morir. Y le empieza a pelear con él diciendo: maldito bastardo, si yo sé lo que hablo, es mi película favorita. Dice: entonces, si era tu película favorita, ¿sabrías que la primera asesina era la madre de Jason? ¡Chan! Y ahí la gente que le gusta el cine de terror empezó a involucrarse más. No puedo Se sienten identificados. Yo creo Y que jugó mucho con la sutileza y esas cosas. De hecho, se las recomiendo mucho y se las voy a recomendar al final del podcast. Sí. Yo creo que al final como que se da muy bien el contexto de cómo está el cine, de cómo llegamos a lo que estamos ahora. Sí, por ejemplo, una de las cosas que muchos criticaban siempre las películas de terror era por qué los personajes nunca salen por la puerta delantera y se van suben la escalera. Y la película te establece, por ejemplo, una parte muy importante donde la protagonista está tan acostumbrada a cerrar la puerta que cuando está huyendo en el momento de la adrenalina del asesino, trata de abrir la puerta, pero se le olvidó que le tenía echada la llave y antes de cerrar, y en lugar de abrirla, como el asesino está detrás de ella literalmente, no tiene tiempo de abrirla. Si gastara tiempo en abrirla, la matan. Así que no le queda otra opción que confiar en su instinto y subir la escalera. Ya me queda confiar en el instinto. Bueno, ahora vamos a hacer un break acá en el equipo de trabajo. Vamos a ver qué pasa después de el género slasher, cuando llegó la ciencia ficción y el terror, que ahí Vivo nos va a llevar un poco más la batuta. Así que nos vamos a tomar un poquito de agua, vamos a estirarnos porque ahí me duele un poco los hombros. Y bueno, para usted va a ser solamente un break de unos 30 segundos. ¿Escuchan eso? Así que nos vemos en ¿Escuchan eso? unos Son dulces. segundos. Tengo dulces, ustedes no. Son dulces de Halloween. Van a buscar dulces. Dulce Spooky. Spooky Spooky. Too spooky for me. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin
Algunos son buenos solo en Navidad, otros son buenos todo el año. DirecTV es mejor. En el espacio, nadie puede oírte gritar. Esa es la frase icónica de la película Alien. Bueno, con esta frase de Liu, disculpa que te interrumpa, partimos esta parte en la que vamos a hablar de la ciencia ficción y del terror. Quiero hacer el enlace de lo que hablamos antes con lo que viene ahora, que en la época en la que ya el género slasher está empezando a saturarse, por así decirlo, con las múltiples secuelas de Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, Halloween y un montón de películas que habían salido ya también, Chucky, Candyman, etc. El género necesitaba una renovación, y esto junto a la famosa carrera espacial que suscitaba entre las naciones de Estados Unidos y Rusia, trajo un nuevo terror, que fue el terror a lo que está por encima de nosotros, el terror del espacio exterior. Y es como nace esta explosión de películas de ciencia ficción y el terror. Ya vivo, vamos, dele nomás. Justamente como hablaba mi compañero, el terror partió como algo muy básico, que es como el temor a la bestia, que es como ese terror instintivo a que algo con muchos dientes llegue y te coma, que es algo que viene de las cavernas prácticamente. Después, en el género slasher, pasó a ese como terror a la humanidad, terror a nuestros propios pecados, por así decirlo, que vienen a vengarse de nosotros en forma de asesinos, de monstruos, de pesadillas incluso. Pero con la introducción de la ciencia ficción, como dices tú, es un terror de lo que está por encima, es un terror cósmico. ¿De dónde viene la idea del terror cósmico? Bueno, de Lovecraft, exacto. Exactamente. Esa idea de que somos una mota de polvo en el espacio y de que nada de lo que hagamos, podamos hacer o lo que seamos importa. Es un miedo ya a un nivel más existencial. Y justamente en sagas que mezclan el terror con la ciencia ficción, se hace más posible entender este tipo de cosas. Hay una escena de una película muy icónica que mucha gente pasa por alto, pero que yo considero en su propio medio, o de su propia manera, una escena de terror. 2001, Odisea del Espacio. Si no me equivoco, ¿cómo se llama? ¿HAL? HAL. No, ni siquiera HAL. ¿No? La escena de la luna. Ya. La película parte justamente mostrándonos cómo estamos en la Tierra, en una proto-era prehistórica, con esta especie de seres simiescos que son básicamente eso, simios, sin inteligencia, que de la nada aparece este monolito, y a este monolito le ponen como estas voces a coro, como este sonido de algo lúgubre en cierto modo, como que está allí. El monolito en sí no hace nada, pero en su presencia hay algo, un aura que te hace desconfiar, que te da incomodidad. Y los monos después se acercan a este monolito y lo empiezan como a tocar, a acariciar, de una manera casi enfermiza. Y todo eso como que te va dando como pequeñas ideas de cómo es la humanidad en el fondo, de cómo nos podemos obsesionar con cosas y cómo en el fondo toda esta enfermedad o toda esta oscuridad está dentro de nosotros en el fondo. Como se da, por ejemplo, en el hecho de que la primera herramienta que según la película se creó fue para matar. Es un arma, justamente. La primera Eso que herramienta toma para superar a los demás, para poder tocar más del monolito. La primera herramienta creada por la humanidad en esa película es un arma. Tiene justamente. sentido. Ajá. Y justamente este monolito, en el fondo, el simbolismo que tiene es como la manzana del conocimiento. Una vez que la muerdes, eres consciente del mundo, pero ya nunca más vuelves a ese estado de inocencia. Después, él tira el hueso al espacio, se convierte en una nave espacial, como dando a entender en 2 segundos la evolución del ser humano, y pasamos a la escena de la luna, en la que un grupo de astronautas, una base lunar, ha encontrado un monolito muy parecido o igual al anterior. Todos los astronautas se acercan, empiezan a explorarlo, a tratar de sacar lecturas de radiación, ver si tiene algo escrito, y ahí, a un nivel inconsciente, empieza el terror. Porque tú te das cuenta, este monolito no es una creación humana. Alguien más lo hizo. ¿Quién? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Qué quiere de nosotros? Todas esas preguntas te llegan a la mente, y son preguntas que te incomodan. Y justamente esa incomodidad es como lo que causa como la base de este terror cósmico, este terror a no saber qué hay más allá. Y si vemos que el monolito anterior fue tan poderoso que guió toda nuestra evolución, ¿qué podría venir ahora?
en que ya estamos como en el pináculo de la humanidad. O sea, ¿qué más podrían querer de nosotros? Y todas esas preguntas sin contestar, toda esa cosa desconocida de algo que está por encima de nosotros, eso inicia el terror de la película. Y después vemos que el monolito como que chilla, lanza una onda de sonido que a todos los bota al suelo de puro dolor. Y ahí empieza la trama de la película, donde los protagonistas por fin empiezan a buscar esta señal que los lleva hacia algo incomprensible, algo que ni siquiera tiene nombre. Ese es el terror cósmico, ese terror a lo que no solamente no conoces, sino que ni siquiera entiendes. Y ese terror a algo para lo cual todos nuestros sentimientos, emociones y moral no significan nada. En las películas de slashers, claro, la niña virginal se salvaba. Aquí, a los aliens, eso les da lo mismo, no les importa. Nada de eso importa. Y eso nos lleva a la primera película de Alien, justamente. ¿Cómo mezclamos el terror con la ciencia ficción? Simplemente tomando este nuevo tipo de terror, que es el terror cósmico. Y de ahí viene el eslogan: en el espacio nadie te puede gritar. Esa frase es más profunda de lo que parece, porque hace alusión a todo lo que acabo de decir. ¿Qué importa todo lo que tú hagas en el espacio? Nada. También lo veo por un tema, por ejemplo, las películas de Lasher, eventualmente puedes contactar a alguien quizás que te ayude, pero cuando estás en la mitad del espacio en una nave, ¿qué vas a hacer? Nada, no tienes nada que hacer. Y eso es justamente con lo que juega la película. O sea, claro, ahora estamos acostumbrados a ver a Alien vs Depredador, Freddy vs Jason, Batman vs Superman, Barney vs Bob Esponja. Eso existe, ¿eh? No, pero debería, en estilo de anime de Carmen, debería. Deben hacer una animación 3D ahí que pero chupi cachilupi. Claro, con mucha explosión. Sería espectacular. No sé si es que se ve perfecto. O sea, estamos acostumbrados a ver esas películas porque ya les ha pasado lo mismo que a las películas de Lasher ahora, han degenerado en más sangre, más gore, más vísceras. Pero antes este género no era así, era algo mucho más profundo, que es lo que intento comunicar ahora. Como te mencioné hace un rato, en Alien Covenant lo que vemos son estos monstruos a la luz del día. A la luz del día, atacando y matando gente. Pero en la primera película de Alien, lo que menos ves Es el alien. es el alien. Lo que menos ves es al monstruo. ¿Qué es lo que sí ves? Ves un montón de pasillos claustrofóbicos, oscuros. Ves este espacio, el cual no sabes que tú no puedes escapar allí. Creo que esta palabra es súper clave, la claustrofobia. Porque muchas películas que tratan del tema de seres espaciales, seres desconocidos, juegan con eso. Por ejemplo, The Thing de John Carpenter. Que son los... Thing. The Thing. Thing. Son un grupo de científicos que están atrapados en un base de la Antártica. Sí, En Antártica, atrapados con un ser que no saben qué es, de dónde salió, Que podría ser qué cualquiera. podría ser exactamente. Entonces yo creo que esa es la palabra clave de todo esto, la claustrofobia. El miedo de estar encerrado y que algo esté ahí. Y que no tengas cómo defenderte. Que no tengas cómo contactar a alguien. Porque a diferencia de si pasara una película slasher, sí, tú puedes llegar en un teléfono por último o algo. Pero aquí nada. Y justamente, o sea, ahora se da muchas veces en las películas de aliens, casi a manera de sátira, que los aliens siempre tienen algún defecto o alguna vulnerabilidad que suele ser estúpida. Desde bacterias hasta el agua. Mientras que en estas películas, justamente, mientras que en estas películas de terror, tú no entiendes contra qué estás peleando. Ahora, claro, todos sabemos lo que es un alien, todos sabemos que viene de un facehugger, que salió de un huevito, que salió de una reina, todos sabemos lo que el alien es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer, todos sabemos lo que es. Pero en esa primera película, Es casi invencible, de hecho. claro, ni nosotros, ni los protagonistas saben nada. Además que está el tema si es que por ese motivo podían encontrar un modo de dispararle o algo así, su sangre. Establece muy temprano en la película que corroe todo el metal. Justamente, Están o en una sea, nave y con un ser que si lo matas va a literalmente explotar en ácido. o sea, lo que para cualquiera de nosotros sería una debilidad, que es perder sangre, para él es prácticamente una fortaleza. Y entonces, aquí volvemos a jugar con este como cambio de terror. Porque el alien en sí mismo, el monstruo sí, inspira ese terror del principio, a la bestia, al monstruo, al depredador. Pero esta criatura viene con mucho más que eso. Primero que todo, nos sacan de nuestro contexto. Ya no estamos en un vecindario, en un lugar conocido, con gente conocida. Estamos en el espacio, en esta nave espacial que es totalmente
oscura y es represiva y que no nos ayuda. Tenemos a protagonistas que están como totalmente encerrados, no solamente física, sino social, económica y moralmente. Estos tipos van a explorar ese planeta por dinero. Estos tipos, cuando se encuentran con situaciones que no entienden, simplemente actúan según el protocolo, porque es lo que la compañía que los tiene allí les dice que tienen que hacer. Y es más que eso incluso. Estas personas en este futuro distópico nacieron allí. O sea, tú te empiezas a imaginar y a pasar rollo y a pensar, tal vez en este mundo ya no existen países ni naciones ni gobiernos, sino que todos son corporaciones. Tal vez las corporaciones son más importantes que cualquier nación, cualquier gobierno o cualquier moral. Y tú cuando ves a los protagonistas al principio de la película, está durmiendo estas cámaras criogénicas que parecen cunas para bebés prácticamente, todo mandado por una computadora Que se llama madre. que se llama Madre, justamente. ¿Tú qué piensas? Estas personas son bebés, estas personas dependen totalmente de este sistema y es un sistema más encima en el que ellos no importan. Y ahí viene el terror cósmico, justamente. A medida que vas avanzando en la historia, te das cuenta que esta misión para ellos es algo de rutina, es algo que piensan que están acostumbrados a hacer, pero en el fondo lo único que puede importar para ellos tal vez, no sé, el dinero, algo de estabilidad, pero da lo mismo. Están en una nave donde todo es controlado por la corporación, la computadora, las misiones, e incluso hay un personaje que es un androide que está enviado por la corporación, que eso se revela como a los 2/3 de la película, y que está ahí para asegurarse de que la misión salga como la corporación quiere. Y aquí es donde entra otra frase clave: tripulación sacrificable. Ya. Cuando ellos justamente empiezan a investigar, o sea, cuando descubren al robot, acaban con él y le preguntan ¿qué significa esto? Él dice: yo solamente estoy aquí por la misión, el resto es sacrificable, o sea, ustedes no importan. Y eso la película nos lo muestra de muchas formas. Uno, cuando el capitán trata de hablar con la computadora pidiendo respuestas y soluciones, la computadora no le da nada, no le dice qué hacer, no le dice cómo reaccionar ante esta amenaza. Segundo, el capitán es uno de los primeros en morir. Se quedan sin líder. Se Como quedan sin una líder. gallina corriendo sin cabeza. Se cancela prácticamente al tiro, de inmediato. Tercero, todo lo que sale en sus manuales y protocolos y todo eso no los prepara para aquello contra lo que están peleando, que es más encima algo desconocido. Entonces ese es el terror. Va más allá de tener un monstruo entrando en tu casa a comerte. Es el terror de no saber qué hacer, de no tener ayuda y lo más importante, de que no le importas a nadie. Ni aquí, ni en tu mundo, y el espacio, ese vacío, esa oscuridad alrededor tuyo, es lo que lo demuestra más todavía. Eso también lo vemos en The Thing. Están en medio de la nada, en medio de la nieve, del frío. Con interferencia, inclusive. Con interferencia, o sea, ahí cualquier gobierno, cualquier organización se olvidó de ellos. Y si los van a buscar, lo cual no se sabe, De hecho, sí. Eso sí, está el videojuego de El juego es canon. Sí, lo sé. Sí, pero ¿cuánta gente conoce el juego? exactamente. Es un placer culpable. Me pasé con- De hecho, Pero- es súper bueno. de hecho. Pero si lo- así que queda esa duda de qué va a pasar con ellos. Claro, y Puede, si los van a buscar, no es buscarlos a ellos, es buscar la información que ellos pueden tener sobre esta criatura alienígena que los viene a matar. creo que una de las cosas que más me gustan en este tipo de películas ¿Mm? es cuando, si bien el protagonista gana o la protagonista gana, cuando se queda al final, uno piensa, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No tiene nada, no tiene cómo volver, no tiene Sí. cómo escapar, Los no, únicos no, dos sobrevivientes de la cosa se quedan ahí. no en la sabemos medio de la si lo nada, van a congelándose rescatar. el trasero. Exactamente, no sabemos nada. E incluso con la duda de que uno de ellos podría hacer la cosa. Exactamente. La pregunta final es, Ujú. ¿y ahora qué? Nadie sabe. Como A mí me dice, gusta eso. como dice el protagonista de la cosa. Ahora esperamos. Esperamos. Nos congelamos un poquito y esperamos. Claro, justamente. Entonces ese es un nuevo tipo de terror que va muy de la mano con la ciencia ficción. Y ese tipo de terror lo hemos también expresado en juegos, justamente, como en Alien Isolation. Muy buen juego, que tengo entendido que es considerado canon, ¿verdad? Así es considerado canon, porque es la historia de la hija de la protagonista, que Sí, va a sí, sí. buscar a su madre, y sin saber que su madre está criogenizada durmiendo en un pod espacial, quién sabe dónde. Pero ahí, una de las cosas interesantes de ese juego son los easter eggs. Porque tú a medida que vas avanzando en esa nave, tú ves afiches, ves promociones, ves publicidad,
ves como las cámaras de los que viven ahí, y todo eso te da como una idea de cómo vive esa gente. Por ejemplo, un afiche, una cosa que me llamó la atención, que vas explorando y notas que hay una especie de afiche que te dice como droga no sé cuantito para poder trabajar tanto como quieras. ¿Por qué? Porque no duermes. Claro. Es una droga que te hace, que te quita las ganas de dormir. Entonces, ¿qué eres tú? Eres ganado, eres un engrane. Y eso es justamente lo que en la saga de Alien siempre se expresa a través de los robots, de los autómatas, que están siempre ahí cuidando que las cosas salgan como la corporación quiere, como el gobierno o lo que sea quiere. Ya, si se sintió como muy el cambio drástico, tengo que hacer una pausita. Porque, bueno, en la casa hay gente que pasa de aquí para allá. Sí, por supuesto. Así que ya, retomando. Retomando vivo. Entonces habíamos quedado que finalmente con los afiches que se dan, se construye el mundo de que tú no eres más que un engranaje para el todo. Sí, justamente. O sea, Alien Isolation juega muy bien con ese aspecto. Curiosamente, hasta ese punto, lo único que habíamos visto en videojuegos de Aliens son simplemente juegos donde tú tomas una pistolita y empiezas a matar alienígenas. Como el Alien 3 de Super Nintendo o Alien Claro. vs Depredador de arcade. Es como un Doom más. O sea, no tiene... No es malo, pero tampoco pues. Es que no, eso ya no es terror, es acción. Correcto. De hecho, si ves la segunda película de Alien, ellos a propósito pasan del Del terror terror a la acción. Porque saben que ya no tienen mucho más que explotarle a eso, entonces lo hacen de otra manera. A ver si, Se repite. igual si me pregunté, el primer Predador fue antes o después de Alien 2, porque a lo mejor puede que haya sido ese un detonante el cambiar el género. Si no me equivoco, fue antes de la segunda. Entonces puede que haya sido ese un detonante para... O sea, la primera de Depredador también es terror a su manera. Claro, sí. Terror a su manera. Ahí hay unas cuantas diferencias, pero también muchas similitudes. La jungla es parecido al espacio. Ahí nadie va a escuchar tus gritos. Y si lo escuchan, van a ser animales que no están ni ahí. Segundo, los protagonistas son un equipo, son una unidad. Son soldados. Los soldados que son sacrificables. Están para ese tipo de misiones de muerte segura. Pero también te dice algo más sutil, inclusive encuentro. Estás viendo a este tipo de hombres bien masculinos, bien con músculos bien tonificados. Lo que uno considera que personas que nunca tendrían problemas en sobrevivir, cayendo como moscas. Sí, caen como moscas. ¿Por qué? Porque es un enemigo que no conocen y lo comprenden. Y ahí nuevamente viene como especie de terror cósmico. Y está de nuevo el tema del protocolo, que no tienen exactamente cómo actuar ante eso. Claro, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Ahí a estos protagonistas, claro, no se dan tanto tiempo para mostrarte la historia de cada uno de ellos, pero tú igual los ves funcionar como un equipo. Igual hay cosas sutiles, por ejemplo, como el tipo que hace chistes y quiere hacer sonreír al tipo que siempre está serio. O sea, Tú puedes ver como una cierta hermandad. Claro, tú ves que como un equipo ellos funcionan bien, tienen como sus lazos, tienen como una amistad o algo así, ¿cachai? Y eso hace que empatices con ellos, tal vez no tanto como protagonistas, sino como equipo. Claro. Entonces igual te duele ver a este equipo ser despedazado persona a persona. Literalmente. Literalmente. Claro, miembro por miembro, literalmente también. Y al final justamente del monstruo en cuestión tú tampoco entiendes mucho. No entiendes por qué está ahí. Lo único que entiendes es que colecciona trofeos, que tiene tecnología superior y que viene con algún objetivo. O sea, tú... No sabes si está en una misión de caza, si es un juego, si le pagaron incluso, no se sabe nada. Eso se responde eventualmente. Bueno, eventualmente, pero estamos hablando solamente de En la primera, segunda película claro. sutilmente también te habla mucho más de eso, de que tienen honor, de que tienen como una sociedad, que son cazadores, Sí, sí, tienen ciertas reglas. y tienen ciertas reglas. De hecho en la 2 te hacen ver eso mucho más directamente. Por ejemplo, en un momento él está rodeado de personas, las están matando a todas, pero empieza a escanearlas y ve que una de las mujeres está embarazada y a esa mujer la deja vivir porque su código de honor como cazador no le deja Matar a una persona que está Justamente. en eficiencia de poder defenderse o pelear. justamente, o que esas débiles entre comillas o que están bloqueando, ¿cachai? Claro. Sin embargo, en la primera película no te dan nada de eso. Y es por el No te da mucho contexto. justamente porque el contexto es limitado. Es la selva, un grupo de soldados, ¿cachai? No hay nada de ese otro estilo de cosas. Eso también pasa en la película de Thing, La Cosa. Están en medio de la Antártida, son un grupo de científicos. Y aquí viene otro punto. A veces cuando la gente critica, ponte tú... ¿Cómo se llama esta película que venía antes de Alien Covenant? Prometheus. Critican, ¿por qué los protagonistas son tan tontos, cometen tantos errores ridículos y es justamente por lo que te explican en la primera película. Porque son entes que han sido criados
desde niños en un mundo corporativo donde la corporación es la madre, donde les dice qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, por muy científicos que ellos son engranajes. El biólogo es solamente un biólogo, no sabe nada más que eso. Aunque igual es imposible defender la parte donde el tipo se quita el casco para mirar adentro. Eso también tiene una cosa. Si tomamos a los protagonistas como niños, su acción es la acción de un niño. Igual que el supuesto geólogo que se pierde. Es como un niño que por su curiosidad se dejó llevar y se perdió. Puede sonar tonto porque lo llevamos a nuestro contexto y ahí no funcionaría. O tal vez sí. La cosa es que el problema con la gente que piensa, ay, ¿por qué hacen esto? Yo hubiera hecho esto en su lugar. Pero pensar en perspectiva, cuando estás en una situación así, tú no, como que no computas mucho, tú actúas más por instinto que por lo racional, lo lógico. Entonces este argumento de no, yo habría hecho esto, otro, en el momento de la verdad no pasa mucho, no, para nada. Como decía Bio en el juego Alien Isolation, pasa mucho eso, uno que se las da que uno haría esto y esto otro, pero le garantizo que nadie se pasa Alien Isolation sin morir una sola vez. Exactamente. Ahí está justamente el factor terror, o sea, ¿qué hay a la vuelta de la esquina? ¿Qué hay al final de ese pasillo? ¿Qué pasa si abro esta puerta? O sea, eso también puede trasladarse a los videojuegos. ¿Alguno de ustedes conoce este juego Clock Tower? Sí, pero clásico, muy bueno, muy bueno. Donde justamente la protagonista se llama Jennifer, o sea, saca películas de terror. Exactamente. Y tienes un asesino tipo slasher con unas tijeras. ¿Cómo se llama? ¿Billy? No, tenía otro nombre, no lo recuerdo la verdad. Era como Billy Jimmy, algo así. Es que yo siempre decía el Scissorman. Sí. Ahí el terror no viene necesariamente de las tijeras o de los niños de cara fea. No, el terror viene de no saber qué hay detrás de la puerta, de no saber qué hay arriba de la escalera, de no saber si lo que estás intentando te va a resultar o no. Y si eso funciona en un contexto conocido, como es una casa, imagínate en un contexto desconocido, que es una nave espacial o una colonia alienígena. Creo que el mismo sentimiento que hacían los primeros de Resident Evil. Es lo mismo Claro, que pasa en el primero y el segundo. Ese efecto de abrir la puerta y que no se abre inmediatamente, sino que tú ves que la puerta se abre, está todo negro, y después recién aparece la habitación, y ahí no sabes si va a haber un cuervo, un perro, un zombie. Una hierba. Tú estás en la expectativa de la puerta se abre, ¿qué viene? Son como 3-5 segundos, no sabes nada. Y a pesar de ser una limitación de la época, técnicamente ayuda a construir la atención. Y más encima, en Resident Evil y en Clock Tower también la cámara es fija. Exactamente. Entonces de repente hay ángulos que tú a propósito no ves. O sea, un niño videojugador de hoy, de esta época, se quejaría de eso, de no tener control, de no poder ver todo a su alrededor. Pero eso es justamente la gracia. Según ustedes jugó el primer Silent Hill, mucha gente se quejó de que los controles del protagonista eran muy torpes. Exactamente. Y es porque el protagonista justamente tenía que sentirse como una persona normal, una persona sacada de contexto, un simple escritor que jamás ha tomado un arma en su vida y que ahora está en una película de terror básicamente. Entonces, ¿qué es lo que las personas de hoy quieren? Todos quieren ser Doom. Todos quieren ser el héroe. Todos quieren ser Master Chief. Claro, todos quieren dar más miedo que los monstruos. Entonces, eso no es terror, eso es acción, eso es sangre, eso es gore, eso no asusta. Una de las cosas que me dijo mi profesora de doblaje es que el verdadero terror, a veces más que generar terror o miedo, te genera incomodidad, Sí. te genera tensión. Sí, porque el terror, el miedo fuerte puede durar ese momento, pero la incomodidad te puede acompañar por siempre. Justamente esa incomodidad de no saber qué hay debajo de la cama, de no saber si cerraste la puerta con llave, de no saber si hay alguien mirándote por ahí, de no saber si alguien está mirando tu celular. Son cosas... Siempre hay que dejarlo con clave, Sí, siempre hay que dejarlo con clave. Entonces, claro, y justamente ese terror, esa incomodidad que a veces puede llegar a cansar incluso al televidente, funciona. Y ese es el problema con las películas de hoy. Las películas de hoy son puro acción, son puro slash, son pura sangre, son puro jumpscare. Y las que hacen algo distinto por lo general las tiran de lado porque no satisface su sed de sangre. No son blockbusters. Claro, como justamente las que habíamos mencionado, como el Babadook. ¿O cuál habías dicho tú? Hereditario. Esa no la he visto, tendré que opinar después. Pero justamente, si hablamos del terror a lo desconocido, ¿qué tenemos? The Blair Witch Project. Muy buena película. Muy buena película, hecha con
Nada de ¿Cuántos presupuesto. años se pensó que era real, inclusive? Exactamente. Que esa película fue hecha a propósito para que la gente creyera que era real, justamente con todo ese... De hecho, fue la primera película que usó el marketing en internet para crear expectativas. Es correcto, un marketing viral. Marketing viral, justamente, De esa es hecho, como una de las gracias Como de tengo esa entendido película. que la película se grabó, Ujú. a los actores simplemente recibían ciertas instrucciones de dónde ir y qué sensación iba a tener que sentir como para prepararse para el personaje, pero lo demás era casi todo improvisado, inclusive los diálogos eran improvisados. Puede ser. Entonces, ¿qué pasó? Antes de que se hiciera la película, armaron el blog del proyecto del proyecto La Bruja Blair, ¿cachai? Subieron como los podcasts, subieron como los testimonios de los actores. Los afiches de Se Buscan. Claro, entonces todo eso haciendo dar la impresión de que fuera algo real. Y eso como que generó toda la expectativa y la atracción de la película. O sea, la película es más que la película en sí. La otra película que hace algo muy parecido es Cloverfield. Qué peliculazo, me encanta Cloverfield. Yo me acuerdo que en el tiempo yo coleccionaba Club Nintendo y que tenían secciones respecto a cine y cosas así. Había un reportaje sobre el marketing de Cloverfield, que había partido creando páginas de internet donde estaba la página de Slucho, que es la compañía en la que se va a trabajar el protagonista a Sí. Japón, que tenía esta página, había un montón de páginas de internet más, entonces jugaba con el marketing, jugaba con eso de crear compañías falsas para aumentar el lore de la película en sí. Claro, en películas como esas, que son de misterio, que son de expectativa, ahí es donde vale la pena que el público tenga que ir a otros recursos de material para entender la historia completa. Ahí te lo creo. No como lo que pasa en los últimos Jedi. No sé, Igual puede Cloverfield funcionar a es- veces, pero a veces también puede jugar en contra, porque supongo que hay que tener un pequeño balance, mostrarte lo suficiente para que la historia en la película se soporte sola, pero tener Sí. esto extra que te expanda un poquito. Claro, porque justamente una película donde la gracia es lo que no sabes, que es lo que pasa con las películas de terror, entonces, claro, ahí se justifica perfectamente que la verdadera información esté afuera. Y si un fan es verdaderamente fan, ahí puede buscar la siguiente información en cómics, en revistas, en internet, etc. Exactamente, que ¿No? sea un medio que no sea obligatorio, que sea para Ujú. apoyar, Complementario. para Claro, crear un universo mucho más grande, pero sin dejar de lado al la persona solamente quiere ver la película ujú. y quiere disfrutarla. O sea, volviendo al tema del terror en los días de hoy, y ese es justamente el gran defecto que tienen las películas de terror hoy día, que te muestran al monstruo desde el principio. ¿Cuál es el problema con eso? Que una vez que tú ves al monstruo, inmediatamente te haces una idea de qué es, qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces desde ese punto ya el terror empieza a disminuir. Porque tú ya tienes una idea de cómo, tal vez pueda ganarle con esto, o tal Exactamente. vez pueda evadirlo de esta manera, o tal vez, no tiene ojos, tal vez sea ciego, tal vez si no hago ruido no me... En vez de ser una película de terror, se transforma en una película de detective, de que tú tratas de sacar la conclusión antes. Entonces, si tú- Aunque ¿Mm? si los cineastas fueran pillos, podrían jugar con eso. Por ejemplo, si bien, como hablamos de The Thing, más o menos, recién en el primer cuarto de película te muestran el monstruo. Pero como Sí. es un monstruo cambiante, siempre va a ser distinto. Justamente, Exactamente. The Thing puede ser cualquier cosa, cualquier persona, tomar cualquier forma. Que por ejemplo hay un juego, no sé si lo conoces, llamado Prey, ¿Ya? donde se juega con esa idea. Tú, tu personaje, ¿Mm? vas jugando en la estación de investigación, Ujú. con unos monstruos llamados Typhoon, creo que se llamaban. Pueden Ya. tomar literalmente la forma que sea. Pueden ser una silla, pueden ser la copa de la que estás bebiendo agua, Ujú. pueden ser una hoja de papel que está en el piso, y no te vas a saber hasta que te acerques lo suficiente para que te ataquen. Ya. Bueno, eso igual toma un poco de jumpscare, pero combina bien las dos cosas. Pero te forma una referencia anterior, y también está la cosa contraproducente de que tienes recursos limitados y necesitas conseguir recursos, necesitas tazas para obtener cerámica y cosas así para poder crear tus armas, tu munición y tus cosas para defenderte. Bueno, eso ya no es terror, eso es tensión. Es la incomodidad que te mencionaba antes. Le voy a decir que la tensión es preludio al terror. ¿Mm? La tensión es el preludio al terror. Justamente, es que esa es la gracia del buen terror. El terror tiene que ser como una montaña rusa. Tienes que ir subiendo de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Primero creando incomodidad, después tensión, después como este miedo a lo desconocido o a lo conocido, depende del contexto. Y ir subiendo, 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 subiendo hasta que ¡pah! Ahí tal vez puedes tener un jumpscare, pero un jumpscare preparado. Creo que, por ejemplo, un ejemplo de esto pasó con la primera Chucky, Child's Play, donde no sabía si era o Andy
Fuera el Un muñeco el asesino, exactamente. Era el niño Entonces, que se estaba volviendo loco, era realmente un muñeco que era ya asesino. al principio se tenía pensado que sí, fuera Andy el que fue el asesino, pero cambiaron Ajá. a que fuera el muñeco, pero se juega con eso, se juega que no sabes qué está pasando, si es el niño, si es el muñeco, hasta que en un momento cuando por fin la madre toma a Chucky y lo va a quemar, y ahí pum, se mueve, y Aunque ahí está. en parte de esa película supongo que arruinó un poco la sorpresa en los primeros 10 minutos creo que eran, donde te muestran que el tipo, el sí. asesino está rompiendo su alma. Claro, Si sí, lo hubieran bueno. dejado, estoy muy de acuerdo con un review que vi hace unos días, ¿Mm? que se hubieran dejado esa escena para la mitad de la película, cuando ya se sabe que el muñeco está poseído, Como un flashback, Ajá. claro. como para esclarecer las cosas, pero como que te quita un poco pero también se puede jugar con ello. ¿Será realmente lo que le funcionó el vudú? Exactamente, entonces por eso digo que juega un poquito con esto, que te va preparando hasta el momento ya, si sabes que es el muñeco ya parte toda la parte intensa. Por cierto, supieron que van a hacer un remake de Chucky, Otro más. donde No. ahora va a ser un remake completo. No, Ya. que es Y que ahora son en- dos cosas al mismo tiempo. Y ahora, en lugar de ser un muñeco de vudú, va a ser un muñeco robótico Es que en mal funcionamiento. Es que son dos proyectos al mismo tiempo, está ese reboot Ujú. y está una serie de televisión que va a salir que va a ser continuación de la saga en la Correcto. que van a volver Ya. a Que los el orígenes. estudio encontró un vacío legal que le permite seguir la saga ellos mismos de película, mientras que el creador original de Chucky puede seguir con lo suyo. También con Chucky, sí, vamos a ver dos Chucky al mismo tiempo. O sea, todos salimos ganando. Bueno, dentro de los pocos minutos que me quedan, o sea, mi gran consejo, si ustedes quieren hacer terror, escribir terror, ver buen terror o crear terror, mi mejor consejo es no muestres al monstruo, por lo menos no hasta el final. El monstruo no tiene por qué ser una criatura con muchos dientes y muchos brazos y muchos ojos, puede ser cualquier cosa. Hasta un tipo con una pistola puede dar terror si lo manejas bien. Solo piensa en Hannibal Lecter. Él no necesita más que un cuchillo. Ni siquiera eso, solo necesita hablarte. Justamente necesita. Y ahí está, esa es la clave, el terror a lo desconocido, el terror a lo que no entiendes y no ves venir. ¿Por qué la escena de Hannibal Lecter es tan efectiva? Esa escena donde tú tienes a la detective y tienes a Hannibal encerrado en una prisión de vidrio blindado, casi le falta la chaqueta de loco, y aún así te da miedo. ¿Por qué? Porque tú sientes que ese señor detrás de esa pared, aún así, con su pura psicología, puede jugar contigo. Él sigue estando en control de la situación a pesar de que tú estás libre y él está aprisionado. Y eso funciona no solo en terror, sino para cualquier villano. La idea de que tú sientas que el protagonista está un paso atrás, o que es más débil que el villano. El villano o el monstruo o la fuerza o lo que sea, uno, siempre tiene que tener poder sobre ti. Si no, no es terror. Es tal vez acción, pero no es terror. Y dos, tiene que ser algo que tú no conozcas o no entiendas. En el caso de Hannibal Lecter, es un tipo totalmente impredecible. Su cara no expresa ninguna emoción. No te dice nada. Tú no puedes leer sus ojos, no puedes leer su cara. No sabes qué es lo que va a hacer. Pero él te lee como libro abierto. Exacto, él te lee como el libro abierto. En el caso de Alien, él puede estar en cualquier parte, en cualquier ventilación, en cualquier recoveco. Puede desaparecer del radar incluso. Y tú es un ser alienígena que no sabes cómo funciona, cómo se reproduce, qué comen, con qué lo puedes dañar, no sabes nada. En el caso de la cosa, puede transformarse en lo que sea, puede tocarte con una mano y absorberte. En el caso del Joker, tú no sabes nada de él, su pasado, de dónde viene, sus recursos. Y lo más importante, y lo que hace tan efectiva esa película, el Joker puede ser cualquier persona. El Joker podría estar detrás tuyo en este momento tocándote el hombro y tú no lo sabrías. De hecho, lo que más me gusta del Joker es lo que se muestra en el cómic The Killing Joke. En el sentido que el Joker puede ser cualquier persona, lo único que se basta para ser el Joker es tener un mal día. Mira, eso justamente es como lo que pasa en Scream. Cualquiera puede tomar la máscara y ponérsela y ser el siguiente asesino. Exactamente. Me acuerdo cuando veía esta serie Las Gárgolas, había un personaje que se llamaba El Cazador, que el primer cazador partió como de 1400 cazando gárgolas. Ya. Él moría y después el hijo tomaba la máscara y se la ponía. Y así Es el un nieto, legado. y el nieto, y el nieto. y Seguían el el nieto. legado como que si fuera el mismo ser inmortal. Claro, algunos incluso pensaban, ¿será un ser inmortal? ¿Será mágico? Si Lo no me mismo. equivoco, eso está de hecho basado en un pirata. Puede ser. Otro ejemplo, aunque parezca fuera de lugar, Batman. Batman usa el miedo. Es tan efectivo su uso del miedo que los criminales piensan que él es sobrehumano. Si ustedes vieron Batman Gotham Knight, hay una historia sí, en que sí, unos sí. cabros chicos hablan sobre sus experiencias viendo a Batman.
uno lo describe como un monstruo alado capaz de volar. Claro. Otro lo describe como un robot con misiles y láseres. Y otro lo describe como un fantasma, como una sombra. Eso es el terror. Eso es jugar con tu mente. Eso es el verdadero miedo. Y eso es en lo que fallan las películas de hoy. Si una película te muestra el monstruo los primeros 5 segundos, ya falló. Aunque es posible, yo soy de los que piensan, es posible solucionar problemas. Aunque te lo puedan mostrar, pueden jugar con el hecho de habértelo mostrado, como mencioné anteriormente. Yo creo que todo tiene que ver con la visión del director, el buen trabajo de guionista, la recepción del público. Hay un montón de factores. Por eso es un género que siempre está en evolución. Tiene espacio para evolucionar, pero muchos directores no se tiran a la evolución. Tienen miedo. O sea, mira, Es curioso que los directores de cine de terror tengan miedo. las pocas películas que pueden mostrarte a monstruos de principio y aún así siguen siendo efectivas hasta cierto modo igual, para mí son 3. La primera, el cubo. ¿Ya? El monstruo es el cubo. Sin embargo, cada habitación es diferente. Ya. Sí, sí. Ujú. Me acuerdo de eso. Y ahí también hay un cierto factor de terror cósmico. Porque ahí todo el tiempo te dicen que el cubo fue un experimento que se descontroló. Que no hay nadie ahí afuera dirigiendo el cubo. No hay nadie que realmente sepa qué es lo que está pasando ahí adentro. No hay nadie que los vaya a rescatar porque nadie sabe que los protagonistas fueron metidos ahí en primer lugar. Es una cosa kafkiana, básicamente. Estás a merced del algoritmo. Está a merced del algoritmo. O sea, hay muchas personas fueron responsables del cubo, pero tal vez uno diseñó la cubierta, otro diseñó las trampas, otro puso el dinero, pero no hay nadie ahí realmente que esté controlando qué está pasando y por qué. Por eso que el cubo es tan efectiva. La segunda película que es efectiva en este sentido es El laberinto del fauno. Porque así, el primer monstruo, entre comillas, es el milico. El segundo es el fauno en sí, que tú no sabes cómo jugar ni qué quiere de ti. Pero no es el único monstruo, hay muchos. Ahí es un mundo entero que está en contra tuya. Eso podría ser una película en la que te muestran el monstruo al principio y aún así hay expectativa. Es como una Alicia en el País de las Maravillas, pero Yo sigo. retorcido. Ahí el mundo entero está en tu contra. Maravilla era bastante retorcido, si lo vemos en el libro. En realidad sí. Las películas de Silent Hill intentan hacer lo mismo y lo logran hasta cierto punto. La segunda falló un encuentro. Yo creo que también es una mejor adaptación. La segunda es más una película tal vez de acción, tal vez de misterio. La primera lo hace Está mejor. Juanito Nieves. Eso es lo que importa. Claro, ¿Y la tercera película? Ay, ¿Tú dijiste que eran 3 películas? Dijiste el tres cubo, películas que el laberinto del muestran el fauno. monstruo. ya pues, y Silent Hill. Silent Hill era esta, ya. Ahí Ya. está. Con esto, ahora vamos a cerrar este segundo arco, que es la segunda saga. Y después vamos a volver para dar alguna recomendación de películas que quieran darle a nuestros espectadores para que disfruten en este Halloween, quizás tomando ya estos temas que hemos hablado. Así que, pequeño break y nos vemos. Boletos, por favor. ¿Te gusta ir al cine? Bueno, boletos, por favor. Ahora las películas vienen a ti. Boletos, por favor. Ok, Ed. ¿Qué te escuchamos? Disfruta de una película diferente cada noche por Cartoon Network. Boletos, por favor. Ed. Mira, sé que estás emocionado, pero... Boletos, por favor. Hola, boletos. No te pierdas tus películas favoritas desde la comodidad de tu sillón. Lunes a jueves a las 19, solo por Cartoon Network. Ya, volvemos con esta última parte, donde la vamos a hacer así súper rápida. Vamos a dar algunas recomendaciones de juegos, películas, cómics para que pasen su noche uki spooky, comiendo los dulces que le roban al hermano menor, ahí tirados en la cama. Y no sé si quién de ustedes primero quiere... Me gustaría sugerir que primero vaya a Jica. Ella está ocupada. Está ocupada. Parte Entonces- ¿tú quieres la palabra? No, yo como fui el primero en hablar, me gustaría ser el último en recomendar. Ya. Bueno, entonces ya, yo voy a, si me permiten, dar unas recomendaciones. Una idea son súper personales en todo caso. Y puede sonar estúpido incluso. Pero la primera recomendación que yo daría es Scooby-Doo en la isla de los zombies. No me suena para nada. De hecho, yo estoy súper de acuerdo con No. tu recomendación. ¿En serio? ¿Nunca? No. Bueno, La primera película de Scooby-Doo donde los monstruos son reales. sí, exactamente. Sí, Ya. es la película que cambió mucho el concepto de Scooby-Doo. Que demostró cosas que tú jamás creíste posible en una película. Básicamente te Bueno, yo he muestran... visto Cuidado hasta con la WF, pues, así que... Exactamente. Mucho antes de que eso Sí. era tan ridículo. Ajá. Inclusive, Básicamente la se pandilla está separada, cada uno tiene sus trabajos. Ujú. Daphne es reportera, tiene un programa.
invita de nuevo a la pandilla a un viaje hacia una isla donde hay ciertos rumores, hay zombies y todo eso. Y cuando llegan ahí, pues lo que en un capítulo Scooby-Doo sería el malo de turno con máscara y todo, puta que al final no es tan así, y que en verdad hay zombies en la isla. Hay zombies, hay fantasmas y hay algo mucho más. Hay algo mucho más. Y lo más chistoso de todo ahora es que uno es adulto, la ve y se da cuenta de las cosas moralmente gris que suceden. Exactamente. De hecho te la recomiendo bastante. Te recomiendo mucho, encarecidamente. Si no han visto tiene uno de los mejores temas de una película Scooby-Doo. It's Terror Time Again es uno de los mejores temas de una película. Es la canción de persecución. Ok. Incluso es un dato muy anecdótico. Pero estamos jugando una mesa de rol con unos amigos. Estamos en un cementerio, nos vienen persiguiendo zombies y nosotros le rogamos al máster que nos dejara poner esa canción. Y fue demasiado bueno. Entonces, esa es tu película. ¿Recomiendas alguna recuerdo? Sí, voy a poner otra cosa. Una película que juega mucho con el tema de los tropos. La cabaña en el bosque. Mira, la vi. Sí. Y esa película no es terror. Es más no, bien... no es terror, pero sí juega con los tropos del terror. Sí, claro. Exactamente. Es una deconstrucción. Exactamente. Es como una crítica, una sátira y a la vez una deconstrucción. Como muy buen tributo. Sí, un buen tributo a un montón de cosas. De hecho, yo me tomé un montón de tiempo examinando todos los cubitos que salen por cada uno de los ¿Te das cuenta del cameo de uno de los cubitos? ¿Ya? ¿De qué? Left 4 Dead. Sí. Y la película que sí de terror, que recomiendo totalmente, que a mí me encanta, es Ju-On. Ah, sí, me han hablado de esa. Ju-On, sí. La original. Porque, Dios, ¿es Kayako es? ¿Kayako? No, Sadako es la de Cal. Kayako es la de sí, Kayako, oh Dios mío. Es ese sonido, es la representación de que decíamos de el mal, la perturbador, el mal rollo, la tensión, la incomodidad, la tensión. Claro. El solamente escuchar ese sonido te hace notar ya, aquí todo se fue al carajo. No se fue al carajo. Es una película que juega mucho con la tensión. Que exactamente no te muestra el monstruo al principio. Ni siquiera es un monstruo. No sé calificarlo como tal. Pero no te lo muestra al principio. Juega con eso. Juega con la ambientación. Con el lugar, la casa. Es que la historia de fondo. El terror asiático tiene una peculiaridad. Por ejemplo, nosotros hablamos del Lasher, del terror en el espacio. ¿Qué tienen en común todo eso? Un monstruo físico que se rige para ciertas normas. Exactamente. El terror asiático no es así. El terror asiático no. Juega mucho el tema de los espíritus, lo no tangible, lo que no puedes combatir. Y el problema con ellos es que no respetan reglas. Sí. Por eso yo recomiendo mucho ver Ju-On, que es una excelente película. Uzumaki me parece que sí se hizo una versión de action. Sí, pero yo recomiendo mucho más el manga porque va mucho más a fondo. Y cosa que no recomiendo, Kayako vs Sadako. No. Yo ni siquiera la he podido ver. Eso es como Alien vs Predator, como dijimos recién. Sí, no, prometía el sol, la luna y la estrella y al final me dio un poco. No, ni siquiera de los buenos. Mira, para pasar el ratito, ya, sí, pero no. No, para irse un rato. Para irse un rato. Bajar la luna y no bajó ni la tapa del water. No, nada. Pero eso, Scooby-Doo es los zombies, la cabaña en el bosque que está en Netflix y Ju-On, búsquenla, es una chulada. Okay. Ya, ahora sí. Voy a recomendar una que les va a servir tanto para Halloween como para Navidad. Bueno. Pesadilla. ¿Fue de Navidad? No, antes de Navidad. Antes de Navidad. El extraño mundo de Jack, para que lo disfruten y la pasen bien. Es que es un clásico, combinar estos dos mundos tan desiguales. Tim Burton hace un mejor año, no sabemos qué le pasó después. De hecho volvió tarola. Mucha juvenilidad. No, mucha unidad, pero no, el estilo de stop motion es muy bonito. Le pasó lo mismo que le pasan a todos los grandes, se quedó estancado. Mira, es una buena acotación. Sí, exactamente, le pasa mucho. Pero sí, esa es que Pesadilla es tanto para ver en la 2 porque tiene sus cosas ahí medias cachalacas y medias raras. Sí. Y también el juego de PlayStation 2, la secuela, Boogie Boogie Revenge, también. Y la precuela de Game Boy Advance también. Sí, creo que como por haber hecho una buena franquicia ahí, pero creo que está bien como lo dejaron. Haberlo explotado más había sido poder ser la demás. Claro. ¿Alguna otra cosa? No, y generalmente son las típicas películas que uno ve de Halloween. Mucho terror japonés, mucho... Sí, no, denle una oportunidad al terror japonés.
Cuando uno piensa que el terror se ha estancado es porque no ve más allá, se queda en lo que hizo Hollywood, pero no ve más allá de terror europeo, terror asiático, películas italianas. Los italianos son unos, sí. son unos jodidos. Sí, Pero si técnicamente todo lo que es el Lacho se tomó inspirado en el cine italiano. Exactamente. El Giallo creo que se le llamaba. El cine de ese tipo de italiano. Sí, yo pienso en eso del terror japonés, porque la típica película en donde nos metían la inversión era tal en la cual todos pensamos que en un momento nos iban a asustar y no pasaba, y de repente el susto llegaba de la nada. Que juega mucho mejor el tema del jumpscare, juega mucho mejor. Pero te lo preparan. Pero te lo preparan de una manera increíble. Por ejemplo, una vez vi una pequeña tesis sobre cómo hacer un buen jumpscare. Un mal jumpscare te va, cuando uno te toca el hombro, va a salir la música fuerte de susto y todo. Como pasa en las películas modernas. Un buen jumpscare es como en la primera Halloween. claro. Se dio el ejemplo en una escena cuando un policía le tocó el hombro al Dr. Loomis. Él se asusta, pero no hay sonido fuerte. ¿Por qué? Porque el personaje se asustó, pero no es un momento donde supuestamente tenemos que asustarnos. Es que tú todavía vas como subiendo, ahí recién, es como... Sin embargo, cuando se debe usar un jumpscare es cuando realmente está la amenaza ahí, no una amenaza falsa, porque si usas para la amenaza falsa se ve como algo barato. Justamente. Como, si no me equivoco, la primera noche del demonio creo que era, que jugó bien con los jumpscares. ¿Ya? El sonido de jumpscare nunca salía en los jumpscares falsos, solamente cuando había involucrado elementos sobrenaturales, reales. Tiene sentido. ¿Viu? Bueno, como también quisiera recomendar algunas cosas. Y tal vez más que solamente la película o el manga o el juego, es como Hago una acotación general. mi primera recomendación es un canal de YouTube. Se llama Crypt TV. Ya. Sí. Crypt con Y y TV. Yo la veo. Ya, Que mira, va a bajar el link igual. Suben videos, como 3 videos a la semana, y son videos sencillos, a veces de menos de 10 minutos, pero juegan perfectamente con todos los elementos que hemos mencionado hasta ahora. Jugar con el ambiente, con la tensión, con la expectación, con el misterio. En la mayoría de las veces ni siquiera hay realmente un monstruo o se ve al monstruo, pero tú sientes igual que hay algo ahí acechando, mirando. Encuentro que el tema de que son por lo general puros cortos les juega a favor. Sí, porque son historias que se autocontienen en sí mismas. Por ejemplo, vi una que me pareció bastante aterradora, que ni siquiera te muestran sangre ni nada, llamada El Mimo. Sí, ¿La viste? esa. Sí, la vi. La pobre mujer que simplemente iba a estacionarse y el mimo la empieza a imitar, y después ella se da cuenta que ella está imitando al mimo. Sí, y que no puede salir de ese embrujo justamente. Hasta que el mimo toma la capucha de su polerón, se la empieza a tirar para atrás y empieza a escucharse como ella se le están clavando la uña en la piel. No, de hecho, Y se empieza a tirar hacia atrás, claro, ella se... y ahí cortan. Y justamente, como cada cortometraje es una historia única, todos son algo totalmente distinto. Y algunas de ellas eventualmente se transforman en series. Algunas que son series, Y se justamente. transforman en un mundo conectado, de hecho. Claro que tienen como 4 o 5 capítulos y todos se conectan. Por ejemplo, está la del Look See, que es una Sí, especie vi la de... primera temporada entera. Hay una segunda temporada ahora, Sí. que es una especie como de monstruo sonriente que siempre te deja un mensaje. Te dice: If you can't release, I will come take a piece. Si no puedes dejarlo ir, yo me llevaré una parte tuya. Y todos los protagonistas siempre tienen algo que perdieron pero que no pueden dejar ir. Por ejemplo, perdieron a una familiar y lo siguen recordando, perdieron el trabajo y siguen actuando como si estuvieran ahí, o les rompieron el corazón y siguen molestando a esa persona. Entonces todos tienen ese mismo conflicto y la mayoría no lo superan, algunos sí. Y irónicamente todas esas historias se conectan. Tú ves como unas van después de otras, unas anteriores, como algunos de los pocos que sobreviven después trabajan para el Look See, que es una especie como que es este monstruo. Y lo mejor es que son capítulos cortos y uno puede terminarse de ver. Yo creo, si no me equivoco, la primera temporada me tomó más de 20 minutos. Por lo más. Claro, son puros cortos, justamente. Son cortos. Y todos son autocontenidos y todos tienen como un mensaje de fondo muchas veces. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba uno, pero hay una de 2 chicas que empiezan a jugar con los filtros del celular. Y los filtros, mira, son las típicas cosas simpáticas, las caritas de perro, pero van pasando por cosas cada vez más y más grotescas y cada vez más oscuras. Y después se dan cuenta que esos filtros en realidad no las transforman a ellas, sino que revelan como la oscuridad que hay dentro de esas 2 mujeres.
y ellas se terminan transformando en esos monstruos. Hay como mucho mensaje de fondo. Lindo. Ujú. Y esa es mi primera recomendación. La segunda es un juego que, bueno, como a mí me gustan las cosas más o menos antiguas y también me gusta como justamente los point and click, este juego se llama Darkseid. Ya. ¿Te suena? Nada me suena. Ujú. No te da cuenta que pensé que decía Lonely the Dark, pero me sorprendiste, ¿eh? No, Darkseid. Es como la misma onda que The Clock Tower. Solamente que este es el primer juego que tal vez juega con esa dualidad de mundos a los Silent Hill, en que tienes al protagonista que primero parte en su mundo común y silvestre, pero en un momento rompe un espejo y se encuentra en un mundo sacado de pinturas de H.R. Giger, con todo ese como gore biomecánico, todo eso. Inclusive hasta erótico en ciertas partes. Claro, Se esas juega cosas mucho con eso. que mezclan como el erotismo y la muerte, y todos sus colores grises, y él va pasando de un mundo a otro, va y viene, va y viene, va y viene, y tú nunca sabes si él está soñando, si está medio loco, si de verdad eso existe, y está siempre esa duda, y está siempre justamente la duda de qué pasa si abro esta puerta, qué pasa si pongo este artefacto aquí, qué pasa si muevo esta palanca, etc. ¿Para qué consola salió ese juego? Es para PC, Es para PC. ese Creo que- Darkseid igual- se llama, No me quedo con un juego de point and click, ¿no es cierto? es point and click, sí, o sea, claro, De los antiguos que usaban un actor grabado, Ujú. que le he puesto en un fondo. Claro, por ahí va, así de antiguo es el juego. Sí, pero bueno, a veces la antigua. Pero irónicamente tiene cosas muchos de esos interesantes. juegos aguantan hasta el día de hoy por las fotos que usaban. Ujú. Sí, no. O sea, claro, esa era una época en que tú no podías meterte a Google a saber cómo resolver el puzzle. Exactamente. O a verlo. No, me refiero, por ejemplo, visualmente muchos de esos juegos aguantan todavía hasta el día de hoy. Sí, visualmente sí. Sin embargo, muchos otros juegos que hoy en día podemos considerar lo más avanzado en gráfica, eventualmente va a llegar un punto donde se van a ver completamente O injugables. sea, es la clásica, en caso de otro de la gráfica no son todas. Ujú, Hay que justamente. ver mucho más allá de eso. Búsquenlo, Darkseid. Tal vez les atraiga más que nada por la estética al principio y después se vayan metiendo más en la historia. De hecho, hay dos versiones. 1 y 2, si es así. Hay una que está censurada incluso. Probablemente. Y Busca la versión de censura como siempre. la tercera cosa que quiero recomendar, justamente hablando de terror japonés y esa onda, es a un mangaka en especial, un escritor de cómics. Seguramente les suena. Ya, dale. Sí, ya sabe quién es. Junji Ito. Bueno, creo que ustedes ya saben lo que voy a decir, pero Junji Ito también tiene un montón de historias autoinclusivas, cortas. Algunas son como más para saga, pero todas ellas juegan justamente con ese terror que no sigue reglas, del cual tú no sabes qué esperar y en todos los casos básicamente simplemente no puedes combatir. De hecho, por lo que estuve viendo en una tesis, Ujú. bueno, cuando digo tesis, pero un video de YouTube, Ujú, pero que lo explora a fondo, ujú. Junji Ito juega mucho con lo que tú decías del horror, el horror cósmico. El horror cósmico. Los protagonistas no importan, sus vidas no importan, Ujú, sus sueños, sus objetivos no importan. ujú. Ellos están ahí para sufrir el terror que se les va a imponer, lo merezcan o no. Por darte un ejemplo, está este manga que se llama Tommy, que juega como con todo el tema de la femme fatal. ¡Ay, cómo odio a esa mujer! Es básicamente la historia de la femme fatal, pero una especie de sucubo sobrenatural. Y ella lo que hace es influenciar mentalmente a las personas. Y entonces al final el terror no viene tanto de ella, sino de aquello que, de la oscuridad de los protagonistas mismos. Todos parten como personas normales, hombres normales. Sin embargo, ellos terminan haciendo atrocidades, terminan matando, terminan destruyéndose a sí mismos. Entonces es un terror personal, de cómo por la influencia, por la obsesión por esta mujer, que siempre juega con ellos, al final ellos terminan autodestruyéndose a sí mismos, a sus vidas y a todo lo que aman, y terminan muertos en vida. La mayoría ni siquiera mueren, terminan muertos en vida, como seres totalmente miserables. Recuerden, niños y niños sobre todo, niños y niñas, sobre todo niños, no le hagan caso a su elección. Hay Piensen otro, con la cabeza de arriba, no con la de abajo. hay otro que se llama Hellstar Remina, Oh, muy bueno también. que es sobre un planeta devorador de mundos, a los Galactus, o a los Planet Ego, ¿cachai? Claro. Solamente que estamos en un contexto en que la humanidad no tiene nada que hacer, no pueden defenderse. Y buscan cada manera de justificar. Y justamente el terror, más que del planeta en sí, viene del estado de locura en el que cae toda la gente. La euforia que se provoca por el Claro, hecho de que lo que se ve. Muchos llegan a reducirse como el estado de cultistas o de sectas Siempre pasa, sí. buscando alguna solución mágica. Y todo parte porque el nombre del planeta coincide con el nombre de la protagonista. Entonces un montón de gente cree que si matan a la protagonista, el planeta devorador del mundo se va a retirar. Entonces tú ves como toda esa locura de la gente, y lo bajo que pueden caer, y la euforia y el fanatismo y toda esa onda. O sea, el terror viene de ahí.
tratan de encontrar un modo de justificar su existencia y pensar que se van a salvar cuando en realidad ellos no son nada. Justamente. Y la obra homónima de Yuito es justamente Uzumaki. Uzumaki significa espiral. Tal vez les suena por Naruto, pero... No. Bueno, Uzumaki significa espiral. Y ahí el terror viene de un concepto. El concepto abstracto de la espiral. Que está en toda la naturaleza, desde nuestro oído interno hasta los caracoles, hasta los dibujos, todo. En la geometría. Claro, y tú te das cuenta de que cada capítulo involucra de algún modo la espiral, y siempre la espiral lleva a todos a la locura o a la deformación total. Por darte un ejemplo, en el primer capítulo, en uno de los personajes se obsesiona con las espirales, a tal punto que él mismo machaca sus huesos para poder enrollarse en una espiral. Ah, lindo. La esposa de él ve eso, y en el segundo capítulo ella está tan traumada con las espirales que pesca una tijera y se rompe su propio oído interno, porque el oído interno es una espiral. Claro. Y bueno, no sabes si termina muerta o no, pero justamente tiene toda esa locura y tienes a los niños, a los hijos de él tratando de detenerla, de que no se autodestruya. Después de los capítulos siguientes se vuelve cada vez más y más loco. Hay un momento en que la gente que es muy lenta empieza a transformarse en caracoles. Hay un momento en que hay gente que trata de escapar y no pueden porque los túneles son espirales infinitas que llevan de vuelta al pueblo. Hay momentos en que si tú soplas y generas un tornado, y justamente nos faltan los locos que empiezan a destruirse unos a otros usando ese poder entre comillas. Y así, todo te da a entender desde un principio que los protagonistas simplemente no pueden escapar, ni de ese pueblo ni de lo que va a pasar allí. Ahí está el terror cósmico. Ahí está el terror cósmico de nuevo, justamente, porque ese pueblo está destinado, bueno, no quiero dar tantos spoilers, pero ese pueblo está destinado, y ese destino tiene que ver con la espiral. Y nadie que vive allí o que entra ahí puede escapar, no hay forma. Bueno, esas son mis tres recomendaciones. Interesante. Darkseid, Junji Ito en general, y Crypt TV en general también. Vamos a bajar el link del canal para que la gente vaya a revisarlo. Mira, Sí. tengo que verlo. No, son montones de videos. El último, Pues yo quiero primero empezar con una película ya. que yo la encuentro la película obligatoria para ver en Halloween, sin excusa, tienen que verla cada año. Bueno, Trick or Treat. Eso sí, ahí sí. Ya. Estamos hablando de algo Esta película interesante. ni siquiera es como la película más perfecta del mundo, pero es película que cada poro de su ser exuda Halloween. Colores de Halloween, tradiciones de Halloween. Es una película que el director se preocupó. Así Sí, es simple, el director hizo la pega. Y son como la típica película de antología de historia, pero todas están conectadas de un buen modo, porque, por ejemplo, lo que estás viendo en un momento puede que haya pasado en otro momento en la historia más adelante. ya. O estás viendo una historia y ves algo que le está pasando a una persona a la distancia, y después la otra historia te muestra qué le está pasando a esa persona y ves de otro punto de vista lo que estaba pasando ahí. Y básicamente toda la película trata sobre distintas tradiciones de Halloween, distintos aspectos del Halloween. Interesante. De hecho, el personaje principal, entre comillas, por la así mascota. decirlo, la mascota Sam es uno de mis personajes favoritos respecto al mundo del terror. Y me encanta así, su diseño, lo que lo compone, porque ni siquiera nos muestra un trasfondo. Él está. Él está ahí, siempre. Él está de hecho, ahí. él aparece en toda la historia Y él es el punto que conecta. solamente como un espectador. Lo ves ahí en el fondo, hasta la última donde tiene un rol más activo. Y yo lo adoro, o sea, lo adoro, me No encanta es ese el diseño. único, es de hecho increíble como ese personaje con una sola película y un corto Sí, de exactamente. hace 10 años antes de la película, Sí. logró generarse un personaje tan aceptable en la cultura popular, llegó a alcanzar niveles de Freddy Krueger y Jason con una sola película. Y estamos esperando que la secuela para 2019, que esperemos dice que se viene. te mantenga la Espero- esencia de la película. Espero que sea así. Porque tengo mucha fe, ya saben, me encanta. De hecho, una de las protagonistas de la historia es la actriz que hizo a Rogue en la primera trilogía de X-Men. Correcto. Sí. Interesante. Otra cosa que quiero recomendar, que quizás suena a disco roto, pero tienen que jugar sí o sí la cuadrología, ¿cómo se llama? No son cuatro, no Tetralogía. tetralogía de Silent Hill. Ujú. Ah, pero por su bollo. Eso es. Pero no Uno, jueguen no dos, jueguen la colección HD, no. 3. no, La no, colección HD No. debido a que tiene muchos bugs, muchos problemas. De hecho, la versión, por ejemplo, de Silent Hill 2 en PC ha sido con un esfuerzo tremendo de la comunidad de fans,
llegó a un punto donde se puede jugar en HD con mejores efectos de los que hicieron los profesionales que fueron pagados para ello. Ah, Y creo que pasó lo mismo para el 3, inclusive, y el 4 creo que lo están haciendo lo mismo. es que a veces El 1 lo pueden jugar en un emulador si quieren de Play 1, o si tienen Play 1 y todavía quieren tener el O disco, esperemos lo que pueden jugar. salga en el PlayStation Mini. Y podrían básicamente jugarlo. Lo recomiendo mucho. Quizá muchos hoy en día no estén acostumbrados al tipo de control por lo arcaico que es, pero tengan por seguro, si ustedes logran hacer el esfuerzo de acostumbrarse al tipo de control, Ajá. hacer el mínimo esfuerzo y se acostumbran a ello, van a tener una experiencia más aterradora de sus vidas. Una pregunta rápida, yo soy bien fan de Silent Hill, porque esta es una opinión que igual divide mucho la comunidad de Silent Hill. Silent Hill Shattered Memories. ¿Qué opinas de esto? A la rápida. A la rápida, A la rápida. encuentro con una muy buena historia. Tiene mucho del alma de Silent Hill, pero no me termina convenciendo 100% como Silent Hill. Pero sí la recomendaría igual, debido a que básicamente una versión de un universo alternativo del 1. Claro. Y en lo personal yo le tengo un cariño tremendo, principalmente por el modo en que lo jugué y el final que obtuve. Encuentro que en muchas partes del Claro que ese es juego... un juego que tiene un final muy personal respecto a tus decisiones. Sí, porque de hecho técnicamente el juego te hace un análisis psicológico El juego juega contigo. más o menos... No quiero decir burdo porque suena como muy insultante, pero un análisis psicológico básico, a grosso modo. Claro. Y según eso te da tu final. Claro, porque es Por un juego ejemplo, el que final que divide obtuve mucho. yo fue uno de los finales más emocionales. El juego juega mucho con tu emoción y cosas que uno se puede identificar, sobre todo por las partes donde te analiza a ti mismo. También recomendaría, de hecho, opinión poco popular dentro de la comunidad, me imagino, pero les recomendaría igual el Downpour. El Downpour. Mira, yo me vi todos los Let's Play y el Downpour tiene como una gracia y es que intenta hacer un juego más como estilo sandbox, como de mundo abierto. Sí. Yo creo que mucha gente no entendió eso de ese juego. Es que el problema es que está con el estigma anterior de los Silent Hill creados por estudios estadounidenses anteriores, Pero el 5... como el 5 que se enfocó netamente en gore. Ya. Mientras que encuentro que el Downpour logró capturar más de la esencia en sí de Silent Hill. Me hubiera gustado quizás que ese equipo hubiera tenido otra oportunidad más, porque siento que estaban a punto de lograr el punto. De lograr transformar Silent Hill, y se estaban adaptando a la idea de Silent Hill. Lo que es la sutileza. Creo que No es perfecto, tiene glitch, algunos de los diseños de los enemigos son completamente burdos y fuera de lugar, ¿Sabes lo pero captura mucho mejor lo que es el espíritu de Silent Hill que lo de anterior. Otra recomendación. Estamos casi listos. Otra recomendación, les voy a recomendar un juego también que es point and click, como Darkseid, se llama Harvester. No sé Me si a alguno de suena. ustedes les suena. Me suena. Y este es para el público que le gusta las vísceras. Ah, ya. Uy. Ah, sí, ya sé cuál es. El del tipo que entra como un pueblo así como en Gringolandia. Con una guadaña, tiene una guadaña. ¡Ay, lindo! Claro. Mira, ¿qué les puedo decir con este juego? Mucha sangre, mucho efecto especial a la antigua grabados para Claro, lograr... Como con fotos, poco menos. Con fotos para lograr los efectos de sangre. Y les puedo decir todo resumido con esto. Niños canibalizando a su madre. Ah, hermoso. Neat. Mira qué Otra bonito. cosa que me gustaría Maravilloso. Ajá. recomendarle encarecidamente, la obra de Lovecraft. Sí, no, obviamente, totalmente. Les recomiendo mucho los libros, debido a que la adaptación es de manera lastimosa para mí. Lovecraft es una de las cosas de historias que nunca se traducen bien al cine. No sé por qué. Es mucho mejor leerlas, tener los libros y apreciarlos. Yo compré hace poquito un libro de la llamada Cthulhu que tiene. La llamada Cthulhu tiene La Red de la Pared, no me acuerdo cuál más. Y lo último que me gustaría recomendarles, que lo pueden obtener gratis por Steam, es el juego Cry of Fear. Excelente juego, que empezó su vida como un mod para Half-Life y ahora es un juego propio. La gráfica no son lo mejor del mundo, pero la tensión y el terror que van a sentir, e inclusive el impacto emocional que les puede provocar, no hay excusa para no jugarlo. Ok, lo buscaré. Gratis en Steam. En este mundo de los videojuegos de terror creo que son mucho más importantes que al final las gráficas, porque siempre la tensión. Como hablábamos cuando De hecho, hablábamos de se Clock trata mucho Tower. el tema muy considerable tabú en otro medio, como es el suicidio, la depresión. Encuentro que toca muy bien el tema de la depresión, O sea, es humano a su manera. la dependencia de drogas para sentirte mejor, en tu sentido debido a que tu herramienta para recuperar vida es literalmente tomar jeringa de morfina e inyectártela. Yo tomo mucho café, ¿cuánto?
Lo último que les puedo decir. Toca muchos temas. Y lo recomiendo encarecidamente. Cry of Fear. Lo último por que Steam. les quiero decir antes de que vayamos cerrando, que se junten con sus amigos y jueguen Llamada Cthulhu. Busquen un buen máster y jueguen Llamada Cthulhu, porque es de lo mejor para jugar en terror, una buena Sí, yo ambientación, una buena tengo ese historia. juego, tengo algunas historias que les puedo contar. Para otra oportunidad me encantaría tenerte. Cuando el siguiente programa que nos juntemos vamos a hablar de rol, yo creo que ahí Ya. vamos a dar alguna anécdota. Ok. Porque en este grupo tenemos artistas respecto a eso. Lo último que me gustaría decir, también les recomiendo las tres películas que hablé en mis segmentos, son obligatorias, sobre todo Halloween, debido a que está pronto a estrenarse la nueva película de Halloween. Sí. Los que la han visto el público de previa, le ha tirado flores por mí. Excelente, yo creo que con esta expectativa alta, yo voy a ver al cine, estoy seguro, voy a juntar con los parroquianos de siempre. Nos vemos en el próximo podcast. Exactamente. Y si no nos volvemos a ver porque nos llegó algún slasher al medio del espacio donde no nos oirán gritar, nosotros les decimos buenos días, Buenas noches. Buenas tardes. buenas tardes, Girondio. Partimos de nuevo, ya, vamos de nuevo. 1, 2, Buenos 3. días, Buenas tardes. Y buenas noches. gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente video, siguiente podcast. Gracias por estar aquí. Bye Y bye. recuerden, Bye, si en la bye. noche escuchan un ruido mientras están tratando de dormir, no corran, no vale la pena. Si ustedes sienten algo en la noche es porque le vamos a tocar el potito en la noche. ¡Uy, cotito! No podían faltar. Hablaste demasiado, me voy a desquitar en el próximo podcast. Pero sí es falso, ¿qué esperabas? Ya Sebastián, chao. No, todavía no. Todavía está grabado. No, Estoy comiendo dulce, ustedes no. 楽しんだものの価値さ